También si lees a Donna Tartt, yo voy a amar hablar de ese episodio. No tengo dinero, no tengo liquidez económica. Aquí en México está súper barato el libro, ¿eh? Sí, pero no tengo liquidez económica para comprar nada. Es decir, estoy como, es decir, Sí, sí. estoy alimentándole a mi perro una comida que él incluso me juzga y me dice como, wow, no puedes conseguir un trabajo para comer mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña César Ojeda. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Upoti. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre Ulises de James Joyce, una desconocida gema de la literatura mundial. ¡Comencemos! Con lo personal, César, cuénteme, ¿qué opina usted sobre la novela Ulises de James Joyce? ¿Qué pienso? Tengo una opinión dividida, la verdad, porque como recordarás, yo estaba muy emocionado al principio, yo estaba disfrutándola de una manera absoluta en los primeros 4 capítulos, pero a partir de entonces, y es lo que te mencionaba, ¿no? La gente que es experta en saber todo sobre nada dirá que si no te gusta una novela como el Ulises de Joyce es porque eres un imbécil y no supiste entenderla. Es como lo que se cree, ¿no? Que si no te gustó un clásico de la literatura, es que no lo entendiste. El conflicto que tengo con Joyce es que creo que tiene mucho de nada y que al final, sí, si bien Joyce deja claro su propósito de hacernos saber y entender que leyó todo en su tiempo, que estudió todo y que era un genio, lo consigue, eso sí tengo que aceptarlo. ¿Se ve reflejada la Odisea en este libro? Sí, por supuesto, de muchas maneras, creo, pero yo sí siento que le sobra muchísimo. Y una de las cosas que más detesto del libro es cuando estás dentro de la mente de Bloom, porque realmente, y eso te lo dije en una conversación previa, realmente es como estar dentro de su mente. Es un mérito de Joyce, por supuesto, o sea, porque realmente puedes sentir que estás leyendo sus pensamientos, como si tú pudieras escuchar cada cosa que dice, y eso es genial, pero aquí te das cuenta de que no es tan seductor esa idea de poder saber lo que piensan las personas, porque es un remolino de información y mucha de esa información es innecesaria. Yo lo comparé mucho con Las olas de Virginia Woolf. Estos dos escritores, Virginia y Joyce, son como los creadores de este estilo del discurrir de conciencia. Y yo creo que Virginia Woolf se equivocó cuando dijo que si alguien hacía mejor lo que ella hacía era Joyce, porque lo de las olas es poético en cada página. O sea, cada página te da para que la leas y estés todo el día analizándola. Y creo que eso no pasa con la novela de Joyce. Tiene mucha información, mucho dentro, pero yo lo veo más como una novela de estudio. O sea, una novela con la que tienes que pasarte, no sé, un año tomando de pequeñas porciones, analizándolo, ver qué puedes sacar de cada parte, porque sí es muy rica, no estoy diciendo que no lo sea, pero no puedo decir que no me haya gustado, que no vaya a leerla de nuevo, porque es un reto y creo que los retos literarios de este calibre se tienen que tomar siempre. Habías dicho que en 2 o más años o en 5 volveríamos a hablar de Joyce. Yo creo que sería interesante hacerlo, porque siento que pasaría lo que te mencionaba con Rayuela, que cada vez que le he leído y que es el libro que más he leído en mi vida, cada vez he tomado algo nuevo o he entendido algo nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente está lleno de referencias, como lo que te decía de ser dostoyevskianamente asqueroso, que lo entendí hasta la 7ª vez que lo leí este año. Pero es algo muy, muy, muy bonito, o algo que a mí me gusta mucho, el que cada vez que tomas un libro puedas entender algo diferente. Escuché que Cuarón veía una película de otro director mexicano y decía que la revisaba una vez al año porque cada vez que la veía, cada año, veía o aprendía algo de manera distinta. Entonces, sí siento que este libro en el futuro podría llegar a apreciarlo más, pero si me lo preguntas ahora mismo y si alguien de las personas que nos ves está haciendo la pregunta de si merece la pena, sí, pero si leen el último capítulo, para mí el último capítulo es una obra de arte. Sí, no es poco común que muchos intelectuales públicos se divorcien públicamente también de James Joyce, es decir, que no es Ulises una novela que recibe un apoyo unánime por parte de los círculos académicos, sino todo lo opuesto, es una novela
que con el tiempo ha adquirido mucha controversia, pues ha adquirido controversia el hecho de que sí, es incoherente. Bueno, sí, es decir, la novela está repleta como, por ejemplo, de oraciones inconclusas, hay segmentos enteros que son totalmente incoherentes, es difícil encontrar una escenificación de la escena, es decir, un gran porcentaje de la novela es una referencia hacia algo que es imposible de encontrar. Entonces, mi versión del Ulises, esta que tengo aquí, trae, por ejemplo, anotaciones en la parte de atrás. Y durante los primeros capítulos yo decidí ignorar las anotaciones por mi propia cuenta. Dije, voy a tratar de leer esto sin ningún tipo de pistas, sin ningún tipo de información de fondo. Y me enteré de que ese trabajo sería ya de por sí imposible, pues entonces empecé a leer las anotaciones y las disfruté un montón y por un momento sentí que estaba leyendo otra vez La broma infinita de David Foster Wallace porque cada 2 oraciones tenía que girar hacia atrás y tenía que revisar las anotaciones una y otra vez. Y una vez que leí las anotaciones, entraba en Google y hacía una investigación al respecto también. Y me entero a través de esta investigación de que la mayor parte de la novela está compuesta por referencias personales de Joyce. La mayoría de los personajes son personajes que solamente se mencionan en una ocasión o 2 ocasiones y son estos personajes solamente personas que él conoció. Es decir, es como, esta referencia es una referencia a la vecina de Joyce en París en 1917, una conversación en privado que ellos tuvieron y la conversación fue esta. Esta referencia es una referencia a una clase que dio Joyce en esta universidad, en este año, la clase fue esta. Es decir, no son cosas públicamente conocidas, no es dominio público todo lo que se refiere aquí. Yo por un momento dado también pensé que la referencia principal sería, como describe el título, la Odisea de Homero, y el caso es que no, la novela tiene referencias particularmente, específicamente concentradas en la literatura anglosajona o la historia de la literatura anglosajona. Muchos estudiosos han analizado esta obra desde esa perspectiva y muchos concuerdan que lo que hizo Joyce aquí fue un tributo o una recopilación de la historia de la literatura anglosajona, concentrándose principalmente en Shakespeare, en Yeats y en Wilde. Estos 3 autores son los que tienen la mayor cantidad de referencias en la novela, pero esta es una novela en sí de referencias. Es a la vez el apoteosis o la hecatombe, como depende de la perspectiva, del esnovismo. Y me llama la atención el tema del esnovismo, pues porque me he enterado últimamente también haciendo investigaciones que el esnovismo es una parte íntegra del modernismo. Es una característica definitiva del movimiento, a diferencia de la cultura baja que se retrata en el postmodernismo, pues cuando los postmodernistas empezaron a escribir, su misión era particularmente alejarse del esnovismo. Cuando autores como Kurt Vonnegut empezaron a escribir novelas como Matadero 5 o Desayuno de Campeones, ellos estaban tratando de incorporar películas o incorporar series de televisión, cuestiones un poco más cotidianas y comunes y muy alejados ya del intelectualismo o del esnovismo en realidad, que de cierta manera definió el movimiento modernista a principios del siglo XX, pues. Y yo creo que el esnovismo es, a fin de cuentas, según lo que yo he visto, la característica que realmente define este movimiento, porque se separa a la vez del romanticismo. El romanticismo, por el otro lado, estaba buscando sentimientos y belleza, no estaba buscando ningún tipo de particularidad cierta, estaba tratando de retratar algo muy hermoso, y de repente aparece el modernismo y como todo movimiento rechaza el movimiento anterior, pues ellos dijeron, ya no queremos belleza, ya no queremos emoción, ya no queremos sentimientos, ahora lo que estamos buscando es la mente y el intelecto por encima de la emoción, y por ende cayeron casi por accidente en el esnovismo. Y eso es algo que vimos también en la novela Herzog de Saul Bellow, que también es una obra modernista. Llega el posmodernismo y hace particularmente lo opuesto, pues dice, ahora vamos a volver a jugar con la estructura, vamos a volver a jugar con la perspectiva, vamos a volver a jugar con las ideas sobre lo que es y lo que no es verdad, y esta vez alejándose particularmente del esnovismo. Entonces, una vez que ya entendí que el esnovismo era una parte esencial del movimiento modernista, pues una bombilla se iluminó en mi cabeza, no solamente en torno a la novela de Joyce, Ulises, sino también a la novela Herzog de Saul Bellow, y pienso que Fitzgerald, según sus cuentos, también cuentan con mucho esnovismo. Es decir, el esnovismo es en sí una parte íntegra del movimiento modernista,
y esta obra, Ulises de James Joyce, es el apoteosis o la hecatombe de este movimiento, particularmente porque no es nada más que un desarrollo alborotadísimo del conocimiento erudito que tenía Joyce en ese entonces sobre la literatura y la historia de la literatura. Y aunque es cierto que esta novela también es considerada como, es decir, es reconocida también por el desarrollo psicológico de sus personajes. Y esto es algo que yo no logré encontrar hasta el puro final, en particular en el penúltimo episodio, cuando Bloom y Stephen Dedalus, James Joyce, finalmente se sientan a conversar y se desarrollan a través de estas preguntas que presenta el narrador la personalidad psicológica de ambos personajes. Es tan denso, es tan profundo, se puede llegar a una minucia, es decir, es minucioso, es de los mejores capítulos de la novela. Y yo pienso que sí es cierto. Yo pienso que a fin de cuentas, uno de los grandes logros de esta novela, además de la cantidad exorbitante, alarmante de cierta manera, de referencias literarias y políticas, pero particularmente literarias, yo creo que realmente lo que hace Joyce aquí es un desarrollo completo y riguroso de dos personajes que de cierta manera son opuestos y logran encontrar cierta solidaridad uno con otro, pues se logran apoyar al final, y yo creo que allí encaja también, según también lo que he leído en material suplementario, allí encaja también el conflicto de la novela, pues es un conflicto meramente interior. Bloom ha perdido un hijo y busca una figura que lo reemplace. Dedalus ha perdido a su madre y su padre no lo respeta porque es un artista y porque tiene problemas con la autoridad y rechazó el Estado y rechazó la iglesia, particularmente un retrato de un artista adolescente, pues porque Ulises es en cierta manera una secuela de retrato del artista adolescente y una secuela también de Dublineses. Muchos de los personajes que aparecen en esta novela aparecen también en Dublineses y en retrato de un artista adolescente, pero bueno, allí se estableció que Stephen Dedalus tenía un problema con las jerarquías, con los dogmatismos, con las instituciones en general, no se encontró ni en la iglesia ni en el Estado, es decir, no pudo encontrar ningún tipo de autoridad paterna, figurativamente paterna, que él pudiese realmente respetar. Tampoco tenía una figura paterna de verdad que lo acompañase en su viaje como artista. Y Bloom cumple aquí de cierta manera figurativamente ese papel, y eso sucede todo en el capítulo número 15, que también es titulado Circe, que es cuando cuando Stephen Dedalus entra en problemas con las autoridades y Bloom lo ayuda a salir, y eventualmente Bloom de cierta manera lo ayuda y le ofrece dinero y le dice que si necesita ayuda que por favor lo contacte, y en ese momento estas dos historias se juntan y Stephen Dedalus se convierte en un hijo figurativo para Bloom y Bloom se convierte en una figura paterna para Stephen. Y es en ese momento en el que muchos críticos y muchos académicos consideran que la novela llega a su clímax, pues el clímax de la novela se encuentra en Circe y la resolución se encuentra en el momento en el que ellos se sientan y comparten un desayuno y se llevan bien y Bloom le ofrece dinero a Stephen Dedalus, pues. Y se debe recalcar, claro, que Stephen Dedalus es James Joyce. Stephen Dedalus es el mismo personaje que Retrato de un artista adolescente. Ambas novelas yo no he leído Retrato de un artista adolescente, pero he leído suficiente de esa novela como para saber que sé que trata con su problema de autoridad y su búsqueda como artista. Aquí Stephen sigue representando al artista, al arquetipo del artista, mientras que Bloom representa al burgués. Y de esta manera Joyce explora diversos temas culturales y políticos de la era, y en particular sobre Irlanda, pues porque Irlanda en esta época también estaba muy concentrada, al igual que siempre, en su emancipación cultural del Reino Unido. Y aquí también, en vez de parodiar o burlarse o utilizar elementos satíricos para burlarse de la iglesia, o aunque sí lo hace, se burla de la iglesia y se burla del Estado, aquí también se burla James Joyce muchísimo del movimiento intelectual o pseudointelectual o cultural de la emancipación cultural de Irlanda, y lo hace particular porque Stephen tampoco allí encuentra un dogmatismo al que él se pueda adscribir o una figura paterna al que él pueda respetar. Es decir, él ve la emancipación cultural de Irlanda, un movimiento excesivamente popular en la época, también como un dogmatismo o una jaula o una prisión de la mente. Bueno, esto aquí se retrata de diversas maneras, pero sí, ya creo que finalmente tengo como una leve idea de lo que diferencia el postmodernismo finalmente del modernismo. Ahora tengo que entender qué putas es el postmodernismo. No se pierdan el próximo episodio de Dialéctica, donde estaremos hablando sobre el postmodernismo y sus diferencias con el postmodernismo y el modernismo. Yo sí ya leí Retrato del artista adolescente. Ese
como dices, podría ser, bueno, antes de eso, ¿qué dijiste que era la hecatombe del esnovismo? Ulises es o el apoteosis, es decir, lo mejor de lo mejor, o la hecatombe, lo peor de lo peor del esnovismo. Es decir, depende Yo del... diría que es la hipérbole del esnovismo, es una exageración brutal y me parece, hay gente que cree que Rayuela es una novela súper pretenciosa, esa gente debería de leer Ulises de James Joyce, pero bueno. Yo sí ya leí Retrato de un artista adolescente y lo que te decía es que Dédalus es el joven James Joyce, ¿no? Que es una novela autobiográfica en gran medida, con una carga autobiográfica grande. Y desde esta novela se puede ver esa repulsión, que lo dijiste como una sátira, pero se nota de verdad una repulsión hacia la religión. Una Irlanda que todavía era muy controlada por esta parte, por la religiosa, y un pueblo, una ciudad, un país que sucumbía a este control y a este dominio de la religión, que es algo que queda marcado de una manera absoluta en Dublineses. Dublineses, tengo que decirlo, son unos cuentos preciosos, probablemente sean de los mejores cuentos que he leído en mi vida. Al menos tres cuentos de Dublineses estarían en mi top 100 de los mejores cuentos que he leído. Y que tres es una cantidad enorme para la cantidad de escritores que han hecho buenos cuentos. No recuerdo ningún personaje que haya aparecido en Dublineses aquí, en Ulises, pero como sabes, a mí no me gusta tanto leer una obra y ir como porque vi que había muchos manuales de acompañamiento para Ulises, que era, aparte de facilitarte, te daba la oportunidad de que pudieras entender mejor de qué estaba hablando. Porque entiendo, y no lo juzgaría, que una persona abandonara la novela a la mitad o al quinto capítulo. O sea, sería completamente comprensible. Por lo que mencionas, todas esas frases u oraciones que están inconclusas, creo que al final terminarían por acabar con las ganas de seguir y de leerlo. Ahora, Bloom es sin duda la visión de un Joyce ya maduro y, digamos, esta comparativa que hacía de el joven Joyce y el Joyce que ya estaba escribiendo Ulises. Yo no sabía lo que dices, que mucho de lo que él escribe son conversaciones que él pudo tener con una vecina, o que era algo súper privado y que me parece ridículo ponerlo tan de esa manera. O sea, y es que no sé cómo explicarlo, las personas que ya lo hayan leído van a entenderlo, pero es que sí, hay cosas que no tienen sentido alguno. O sea, realmente, por eso digo que le sobran muchas páginas. La crítica, la reconstrucción de la ciudad, eso sí me parece asombroso, porque como decía yo, y si algún día Dublín dejara de existir, podría reconstruirse a partir de la novela. Puede que sea un poco exagerado, pero casi, porque realmente puedes sentir que estás en la ciudad. Desde los primeros capítulos, no sé, desde cómo Dédalus baja con sus amigos a los lugares a los que va, cómo van a tomar un trago. Creo que eso retrata de una manera muy clara y concisa lo que era la ciudad y que creo que pasa con escritores como Zweig, ¿no? Que te sientes en la Viena de los años 20 llena de cafés. Eso hay que valérselo, que su nivel descriptivo es enorme. Quizá no como un Albert Camus cuando relata ese ambiente caluroso, por ejemplo, en el extranjero, pero sí lo hace de una manera increíble. La psicología de Dédalus, creo que desde las primeras páginas queda expuesta, desde este conflicto que tiene con su madre, de la pelea que tiene con su amigo, y él le dice que él no fue capaz de arrodillarse en su lecho de muerte. Eso marca los conflictos que tiene este personaje, que creo que es un muy buen personaje. Y sí, el capítulo 15 que mencionabas, creo que es la parte culminante de la relación entre estos dos personajes. Creo que ahí es cuando más se entiende la relación que tienen y cómo se ven el uno al otro, sobre todo. ¿No? Que me encanta cómo empieza, que dice, las llamadas, espera amor mío, estaré contigo. Las respuestas, allá detrás del establo. Que dicho así puede ser absurdo porque realmente no entiendes el contexto, pero cuando vienes después de estas 600 páginas, entiendes de qué va. O sea, una línea puede terminar de desarrollar lo que se ha venido construyendo. Pero sin duda creo que la que está mejor y más desarrollada es Molly. Ese último monólogo que tiene exponiendo lo que es como mujer, como ser humano. Estas dos últimas páginas me parece que están tremendamente bien logradas en cuanto a lo psicológico. Creo que es un personaje que tiene un alma propia, que se aleja totalmente de lo que es Joyce.
porque repito, en Daedalus y en Bloom se pueden ver el reflejo del escritor, pero en Molly creo que eso lo vuelve un personaje todavía más complejo porque se aleja completamente de Joyce. Ese último monólogo creo que es la máxima creación de todos sus personajes hasta, bueno, lo que llevo leído de él. Creo que ahí es donde demuestra que el tipo sabe escribir, por supuesto, que sabe construir un personaje desde cero, con su psicología, con la filosofía que pueda o no tener, y con el reflejo de un personaje de su época, de los años 20 en Irlanda. Entonces, creo que por eso me sigo quedando con esa parte, y me encanta la crítica que hace a la religión. O sea, creo que nunca lo expone de una manera exagerada, sí trata de dejar claro cómo ha afectado a su pueblo el estar sometidos a esta doctrina. Entonces, creo que son de las cosas más resaltables. Y sí, lo repito, para mí Ulises es la exageración del esnovismo. La hecatombe, entonces. Yo estaría de acuerdo, y al igual que usted, porque no mencioné mi opinión, pues, al igual que usted, yo también tengo opiniones conflictivas con esta novela. Es decir, por un lado lo veo como un redundante ejercicio, en muchos instantes durante mi lectura lo vi como una pérdida de tiempo, pero luego, una vez que hice las investigaciones, porque la verdad es que sí leí una guía de lecturas antes de leer la novela, es decir, leí la guía de lectura y después leí la novela, y leí también muchísimos ensayos, uno que usted me envió, leí muchísimo material suplementario, leí muchísimas opiniones. Ese ensayo yo ni siquiera lo leí, ¿eh? Es muy bueno ese ensayo. Ese ensayo habla sobre la dicotomía entre Bloom y Steven y cómo uno representa el artista y el otro representa al burgués, pues porque durante esa época pues se exploraba mucho la dicotomía entre el proletariado y la burguesía. Y Bloom es un burgués de buen alma, algo que en la época no era muy común en la literatura, pues, pero leí muchísimo al respecto también, y yo creo que esa parte fue la que yo más disfruté. Es decir, aprendiendo de Yeats, aprendiendo de Wilde, aprendiendo de Shakespeare, aprendiendo de todos estos movimientos también literarios de la literatura anglosajona en la historia a través de una novela. Pues yo creo que la novela no la disfruté hasta que llegué al episodio Escila y Caribdis, porque la novela, se debe mencionar, pues está dividida en 18 capítulos, pero Joyce dijo en muchas ocasiones que los 18 capítulos en realidad son 18 episodios, no sé por qué, cuál es la diferencia, pues, pero son 18 episodios según Joyce. Es interesante saber que Joyce también habló muchísimo de la novela, es decir, Joyce dejó muchísimo dicho sobre el Ulises, dejó dicho tanto, yo creo que más que cualquier otro autor sobre cualquier otra novela propia, pues, es decir, las palabras de Joyce sobre su propia novela pueden amontonarse a Me parece que en parte tiene que ver el trabajo y el tiempo que le costó publicarlo, ¿no? Que la tuvo que publicar hasta que él estuvo en París, sí. Y que su papá fue el primero que la leyó y lo alentó a seguir adelante, que le dio consejos, cosas que sobraban, cosas que sí podían funcionar, que no me imagino si no lo hubiera dicho de las cosas que sobraban, pero creo que tiene que ver con esto y con la ambición del escritor cuando sabe que está haciendo algo grande, que me parece sumamente soberbio que haya dicho que era para que los eruditos la estudiaran durante 3 siglos. Seguramente se puede, pero creo que por eso habló tanto de la novela. Aún así lo respeto demasiado. Y por eso habló tanto de la novela, precisamente para que lo estudiaran, pues. Es decir, él escribió una novela incomprensible y después él mismo dio la guía de lectura y dijo, así la comprenden. Es decir, claro, la hipérbole del esnovismo y es un dolor de cabeza de cierta manera, pues, por la pedantería, pero aún así se respeta, pues. Recuerdo que, bueno, cuando leí La broma infinita, leí también un material suplementario y muchos académicos también concordaron que La broma infinita era, de cierta manera, un chiste interno para David Foster Wallace y sus amigos, que era nada más que eso, un chiste interno del autor, burlándose también de la industria editorial y de los mismos lectores que leían la novela. Yo no pienso igual. Yo no opino eso de La broma infinita, pero yo sí de cierta manera opino eso de el Ulises de Joyce. Yo creo que el Ulises de Joyce es un chiste interno entre Joyce y sus amigos modernistas. Yo creo que él estaba de cierta manera como que burlándose del autor. En muchos instantes, leyendo la novela, sentí que el autor se estaba desquitando del lector. Yo creo que en muchos instantes pensó, esto va a ser difícil y va a ser doloroso y va a provocar jaquecas, quizás no valga la pena, y yo por eso estoy haciendo esto, pues para burlarme de ti, para que tú te esfuerces.
En esa parte respeto más a un Kerouac que dice que si su arte no se entiende de una manera clara, él no está haciéndolo bien. Yo estoy totalmente Obviamente, Estoy totalmente obviamente, no, por supuesto, a mí me gusta mucho que una obra sea difícil. Por ejemplo, hablábamos del secreto de Donata. También es una pieza de esnovismo, sobre todo por estas partes que hay en griego, que a mí me fascina, que no vienen ni traducidas ni nada. Entonces, o lo buscas o sabes griego y lo entiendes. Al menos mi edición viene así. Disfruto eso también, disfruto el esnovismo de un Hemingway, de un Fitzgerald. Son autores que me encantan. El esnovismo de Cortázar en Rayuela me fascina. Todo lo que menciona sobre arte, sobre jazz, para mí es fantástico, pero si hablamos de respetar a Joyce, yo diría que lo respeto, por supuesto, pero sobre todo por el último capítulo de Molly, por los 3 cuentos de dublineses y por la parte que me encantó, que no fue todo, pero hay una parte que me encanta de retrato del artista adolescente. Es a lo que voy. Tal vez en 10 años o en 5 que volvamos a hacer otro episodio, digo, ¿sabes qué? Ahora sí la amé porque pude darme el tiempo de años, que siento que es una obra que se tiene que leer así, de a poco, despacio. Y que es lo que estoy haciendo con las olas de Virginia Woolf, que un día leo una página o 2 o 3, pero tengo el tiempo de procesarlo, de disfrutarlo, de pensarlo, y que es algo que no tuvimos porque es la primera vez que la leemos y pensamos que se puede leer como cualquier libro. O sea, por supuesto le daría otra oportunidad, o el libro me daría otra oportunidad a mí y seguramente la disfrute. Pero, no sé, sí siento que en este caso es una exageración. Yo encuentro, y esto puede sonar un poco, es decir, no quiero simplificar tampoco el proceso de la lectura, pues, pero esto ya lo había mencionado antes, pues, y suena un poco tonto, suena un poco sencillo, pero hay partes que me gustan y hay partes que no. Y las partes que me gustan, por lo común, son partes que entiendo, y las partes que no me gustan son por lo común partes que no entiendo. Entonces, como Joyce está constantemente jugando con distintas referencias, por lo común a Yeats, a Shakespeare o a Wilde, pues depende. ¿Conoces mucho de la poesía de Yeats? ¿No? Entonces es posible que esta parte no la entiendas porque es toda una referencia a Yeats. ¿Conoces mucho de la obra de Wilde? No tanto. Bueno, es muy probable que esta parte no la disfrutes tanto, pues porque es toda una referencia a Wilde. Yo, por el otro lado, ya hemos conversado de esto, adoro las obras de Shakespeare, las estudié en el colegio, las estudié también en la universidad, entonces tengo un conocimiento básico sobre el tema, así que el momento en el que, por ejemplo, en el episodio Escila y Caribdis en la biblioteca, cuando Dédalus presenta una teoría sobre Hamlet, sobre cómo Hamlet puede ser a la vez el papá y el hijo de Shakespeare. Esa parte a mí me encantó, la disfruté un montón. Ese fue el primer episodio que yo de verdad disfruté. Es el noveno, esa es la mitad, esa es la mitad, esa es la mitad. Imagina eso. Es decir, tuve que llegar al episodio número 9 para finalmente poder disfrutar algo del Ulises. Los primeros 9 episodios no los disfruté en lo absoluto, aunque no he dicho mi opinión, bueno, ya dije mi opinión más o menos, pues mi opinión es que la novela mejora, es decir, los mejores episodios de la novela están al final, los peores están al principio. El capítulo número 3 es un dolor de cabeza, por ejemplo, aquí lo tengo incluso apuntado porque es toda una discusión psicológica del personaje Steven. A usted sí le gustó, a mí no me gustó el capítulo 3. A mí el capítulo 3 me fascina. Sí, yo lo detesté, pero ya cuando se... A ver, espera. Pero se repite la misma... No, sí, es el 3, es el último de Dédalus. A mí me fascina el capítulo 3. Sí, los de Dédalus, los episodios de Dédalus no me llamaron la atención, quizás número 1 porque no he leído Retrato de un artista adolescente o Dublineses, y número 2 pues porque no tenía nada invertido en el personaje. Y es cierto lo que menciona, pues que los primeros 3 episodios son de Steven Dédalus porque, y esto lo voy a mencionar como un paréntesis, son 18 episodios divididos en 3 partes. Los primeros 3 episodios componen la primera parte y se llama La Telemaquiada, y el enfoque es en Steven Dédalus porque él representa a Telémaco, el hijo de Odiseo, al igual que la Odisea también comienza con Telémaco y no particularmente con Odiseo. La segunda parte repite las primeras 3 horas del día, pero ahora desde la perspectiva de Bloom, de este 16 de junio de 1904, que es el día que eligió Joyce para retratar aquí. La segunda parte comienza con ya la Odisea desde el punto de vista de Bloom y acaba con el clímax temático de la historia, que es cuando Bloom ayuda a Dédalus en el burdel frente a las autoridades, que es el episodio que retrata una obra de teatro, que es como que se titula también Circe, o así la tituló Joyce, y se titula Circe porque incluye alucinaciones, y en la Odisea pues también es cierto que Circe es una hechicera que convoca espíritus y
tiene alucinaciones, pues. Y la tercera parte es ya cuando Odiseo, o está supuesta a reflejar el momento en el que Odiseo regresa a casa, que es cuando Bloom regresa a casa, se convierte en un buen amigo de Daedalus, le ofrece dinero en su cocina, dialogan sobre sus diferentes perspectivas de la vida. Es probablemente uno de mis capítulos preferidos. Se acuesta con Molly y le pide un desayuno, y finalmente el último episodio es uno añadido que me imagino que no retrata nada en particular de la Odisea, pues porque esto no aparece en la Odisea, que se titula Penélope, porque Molly es Penélope, y todo el último episodio repite la técnica esta del tercer episodio, un flujo y reflujo mental del pensamiento de Molly. Y finalmente aprendemos que la razón por la cual le está siendo infiel a Bloom es porque, es decir, todo el desamor y toda la rabia colérica de su matrimonio comenzó cuando murió su hijo, es decir, y su discurrir psicológico termina con una nota positiva, recordando un momento tierno en su relación con Leopold Bloom, y así termina la novela, pues con el pensamiento de Molly, y también retrata una temática y un estilo que es el paralaje de la perspectiva. Pues aquí vemos millones, es decir, una miriada enorme de perspectivas, pues no solamente seguimos a Steven Dedalus y a Leopold Bloom, y al final vemos a Molly, sino que seguimos a todos estos otros personajes que poblan Dublín. Y la razón por la cual quizás no recuerde a los personajes que aparecen en Dublineses es porque aparecen y desaparecen. Es decir, aquí hay personajes que aparecen por una página, dicen algo y desaparecen inmediatamente, y aparecen nuevos personajes constantemente. Mi edición trae al final también una lista de personajes, y la lista de personajes son 75 páginas. Es decir, este libro tiene como 250 personajes, tiene como 300 personajes, que solamente se mencionan una vez con nombre y apellido y desaparecen inmediatamente. Y a través de las anotaciones aprendí que la mayor parte de estos personajes aparecen en dublineses, que estos son personajes que poblan el Joyce verso, por decirlo de alguna manera, el universo cinemático de Joyce. Adelante. Ok. Creo que en Dublineses lo importante no son los personajes, es retratar. Creo que es un compendio de lugares y sensaciones que son importantes para Joyce, perdón. Creo que ese es el punto de Dublineses, y creo que en gran medida es el punto de Ulises. Sí, tienes razón en eso, se divide entre la telemaquia, la errancia y el nostos. Y también creo que retrata, como la Odisea, una ciudad en decadencia aparente. Esa siempre ha sido mi sensación desde Dublineses. En Retrato del Artista Adolescente no lo sentí de esa manera, porque era algo más introspectivo, más del personaje joven que era Joyce. Te digo que es una novela autobiográfica, pero desde Dublineses ya se puede sentir que hay esa necesidad de retratar la decadencia aparente de la ciudad, y que creo que se consigue de una manera estupenda en Ulises. Eso sí, hay que valérselo, ¿no? Que hace un retrato de cómo la ciudad se viene abajo, no solo como ciudad, sino también con su gente, con los conflictos que enfrentan a diario, que creo que por eso hay una parte que me gusta mucho de un compañero de Bloom que no puede ir a presentar sus respetos en el funeral. Entonces, eso te habla, bueno, yo al menos así lo vi, de cómo Bloom no quiere hacerlo, pero sí al mismo tiempo está como juzgando esa parte de, no le costaba nada convenir, pero bueno, yo voy. Pero no le costaba nada. Pudo haber venido por lo menos a dejar su tarjeta. Es una de muchas situaciones que nos pone Joyce vamos, no solo de la ciudad, de lo colectivo. También me parece que Daedalus cae en eso cuando se siente tan perseguido por el arrepentimiento o la culpa que tiene con su madre, ¿no? Que es algo que lo afecta totalmente, y es algo que durante los tres primeros capítulos se muestra, pero creo que sobre todo por eso disfruto más el tercer capítulo, que dices que a ti no te gustó, y a mí me parece fantástico, porque es donde cae más en ese pozo de arrepentimiento que tiene durante toda la novela, y que culmina en el capítulo 15 con Bloom. Entonces, ahora, lo que decías de tú disfrutas la parte que conoces, lo de Shakespeare, por ejemplo, y disfrutas, me decías, no disfruté tanto cuando hablan de poesía porque yo no he leído tanta poesía, pero si vamos a hablar de eso, para disfrutarlo, tendrías que haber conocido las conversaciones que Joyce tuvo con sus conocidos para poder disfrutarlo, ¿me entiendes? Esa es la parte absurda y con la que yo no puedo. Porque, o sea, sí consigue lo de estar dentro de la mente de sus personajes y el desarrollo psicológico,
pero no me jodas, o sea, ¿a quién le interesa una conversación que tuviste con tu vecino un día que saliste a, no sé, a sacar a tu perro, a tirar la basura? Ese es el punto de la incongruencia que encuentro en la novela. No es algo que aporte literariamente, no es algo que deje, no sé, no un aprendizaje o una enseñanza, pero no es algo que vayas a estudiar o algo complejo que quieras, no sé, por ejemplo, que te preguntes, ¿por qué mató a un árabe? ¿Porque hacía calor? ¿Porque se sentía amenazado? ¿Porque está loco? ¿Porque nada importa? ¿Me entiendes? Es un punto que permite explorar al personaje, pero esas conversaciones sin sentido, porque hay que decirlo, son sin sentido, no deja nada a la novela. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy 100% de acuerdo con usted y me parece también que de las joyas literarias que he leído, y esto puede ser controversial para los joycianos, pues esta es probablemente la menos impresionante de todas. Es decir, si uno se dedica al estudio de Joyce, a estudiar su vida, a estudiar toda su obra, a estudiar sus pensamientos, pues uno va a encontrar aquí un gran tesoro, una gema, pero se tiene que dedicar específicamente a estudiar la vida de Joyce para poder apreciarla. Entonces, ¿sabes? Exacto. Y es absurdo pensar que, es decir, ese fue su propósito, él lo dijo, pero por favor, es decir, es absurdo. Y se han escrito muchas otras obras en la historia de la literatura que tienen ese mismo propósito. Se han escrito muchas obras en la historia de la literatura, obras enormes, obras densas, difíciles, complicadísimas, que tienen específicamente el mismo propósito de ser estudiadas por eruditos para siempre. Y lo consiguen sin recurrir a este pedante aspecto autobiográfico, a esta broma interna, pues. Es decir, lo consigue, por ejemplo, Pynchon con El arcoíris de la gravedad, lo consigue Bolaño con 2666 y Detectives salvajes, lo consiguen muchos otros autores y lo han conseguido y lo seguirán consiguiendo con suerte a lo largo de la historia. Es decir, he leído otras novelas que cumplen con esa meta sin recurrir a este elemento tan, seamos sinceros, estúpido. Decir, como voy a poner aquí elementos de mi vida que una persona tiene que adrede buscar y averiguar por su propia cuenta para poder entender y apreciar. Porque lo que estamos narrando aquí, lo que estamos criticando aquí, no compone tampoco un 5% o un 10% de la novela, compone posiblemente un 45% de la novela. Estamos hablando del 40%. Demasiado. Demasiado. Es decir, si uno elimina todo este elemento de la novela, terminamos con una novela que quizás queda partida por la mitad. Y por eso es que no disfruto particularmente elementos ese como el episodio número 3, pues donde todo es un pensamiento del personaje James Joyce. Mientras que ya cuando se desarrolla el mundo, las calles, cuando hay un episodio que se llama Las Rocas Errantes, que está inspirado también en la Odisea, pues todos los episodios están inspirados en la Odisea, pues y cargan un nombre particular de algún canto de la Odisea. En Las Rocas Errantes entramos a las calles y cada párrafo se concentra en un personaje distinto de este Dublín, del Dublín de Joyce, del Joyciverso. Vamos a decirle Joyciverso ahora, hashtag Joyciverso. Pero después hay secciones que son, la más pedante de todas es también una de las más interesantes, pues, que se llama Los Bueyes del Sol, que toma lugar en el... No me digas que es el 5. No, estoy hablando del 15. Ok. De las ediciones que yo tengo, perdón que te interrumpa, la única que tiene nombre en los capítulos es mi edición en inglés. El 14, perdón. Las 3 que tengo en español, ninguna tiene nombres en los capítulos, ¿eh? Solamente es parte 1, capítulo 1, 2 y 3. Sí, la mía trae los nombres de los capítulos, mi edición trae los nombres de los capítulos aquí en la primera página, pero también encontré en internet que es algo que también Joyce dejó dicho, pues Joyce dejó dicho como que así se llaman esos capítulos. No es algo que otra persona les aplicó. Esto lo dejó dicho Joyce y también dejó dicho que cada capítulo tiene su propio arte, su propio símbolo y su propia técnica. Y cada capítulo tiene una hora, eso sí es cierto, y cada capítulo tiene una escena y cada capítulo retrata uno de los 24 cantos, pero aquí 18, de la Odisea. Entonces, el capítulo número 14, Los Bueyes del Sol, toma lugar en el hospital y se concentra en un símbolo y el símbolo es el útero y las madres. Y la técnica es el desarrollo embriónico. Esto también lo dijo Joyce. Entonces, en este capítulo, cada párrafo imita un estilo diferente de la historia de la literatura anglosajona. Es decir, que el primer párrafo es literatura de vikingos, esencialmente. Es como literatura que predata a Jesucristo, creo. Ya se me olvidó, no sé. Rectifico, lo quito, si no, no. Y poco a poco los párrafos van retratando diferentes eras en la historia de la literatura y termina con Wilde y termina imitando también a Jonathan Swift y termina imitando también a, ¿cómo se llama el autor de David Copperfield? Dickens.
Dickens, imita a Dickens y se burla de Dickens. Joyce claramente no gusta de Dickens, así que se burla de Dickens con uno de sus párrafos, imitando su estilo, y acaba con una jerga coloquial irlandesa que es totalmente incomprensible y que Dedalus tanto critica como detesta. Y es incomprensible, pero me encanta porque, bueno, es Joyce a su manera utilizando uno de sus episodios en su novela para decir que el lenguaje se ha ido a la mierda. Y esto sucedió en 1921. Creo que eso que hace Joyce aquí es la razón de que muchos crean que escriben bien cuando realmente escriben pésimo. Que intentan copiar eso que alguna vez hablamos, ¿no? Que se tiene que adoptar el lenguaje tal como es y con la evolución que tiene. Pero no me parece que sea del todo conseguido siempre de la mejor manera. Creo que Bolaño utiliza ese recurso de tomar el lenguaje tal como es, pero lo hace de una manera increíble. Y hay personas que simplemente no pueden hacerlo y que les iría mejor escribiendo como, no sé, de una manera más formal, llamémoslo. Y recuerdas que te había dicho que yo sentía que los personajes de la Odisea, Joyce los tomaba y los convertía en personas corrientes. Sigo pensando eso. Digo, yo creo que de la Odisea solamente aquí hay 3 personajes, que son Penélope, Telémaco y Ulises, que es Bloom. Dices. No creo que hay, y además de eso también la estructura que agarra de la Odisea también es muy ambigua y muy vaga, no es estrictamente Porque una... ni siquiera son el mismo, tendrían que ser los mismos cantos y los mismos capítulos, que es algo que no coincide ni siquiera ahí. No coincide ni siquiera con los mismos cantos y los mismos capítulos. Es una reestructuración muy, muy vaga. Y he leído también que la novela tiene más en común con Hamlet de Shakespeare que con la Odisea, porque también a Stephen Dedalus se le muere la madre al principio, al igual que Hamlet al principio de Hamlet, y Stephen Dedalus siente remordimiento por la muerte de su madre, pues al igual que Hamlet siente remordimiento por la muerte de su padre, y también trata mucho con un personaje que duda, que tiene demasiada duda y que no se decide en actuar. Hay mucha gente que compara esta novela con Hamlet, y se ha dicho también que la novela en realidad está centrada en hacer referencias sobre la historia de la literatura anglosajona y no necesariamente sobre la literatura de la antigua Grecia, pues. Superficialmente puede que sí, es decir, yo creo que las referencias hacia Ulises, hacia la Odisea, son meramente superficiales. Yo creo que las referencias en las que realmente ahonda el autor aquí profundamente son en sus referencias literarias anglosajonas, en particular, como ya he dicho antes, Oscar Wilde, W.B. Yeats, William Shakespeare. Y Pero entonces, tú leíste que Joyce no disfrutaba de Dickens. Joyce se burla de Dickens aquí. Yo no sé si no disfrutaba de Dickens o no, pero en el episodio este que se titula Los Bueyes del Sol, el episodio número 14 que toma lugar en el hospital, hay un párrafo satírico que se burla del estilo de Dickens. Ahora, yo esto no lo sé porque haya leído a Dickens y porque soy un experto de Dickens. Esto yo lo sé porque me lo dijo una guía de lectura. Pero bueno, era como la certificada. No sé, creo que de los autores que no gustan de la obra, el único que se me ocurre ahora mismo es Orwell, que decía que el gran logro de Ulises era lo corriente de su material. Yo no sé qué opino Dickens, yo no sé qué opino Dickens de Joyce, pero yo asumo que Joyce no gustó de Dickens, pues porque Dickens también era un bestseller, era como el Stephen King de su época, y Joyce se llevaba bien con los No expertos. sé si ese comentario viniendo de ti sea bueno o malo hacia Dickens. Digo, es que no conozco la obra de Dickens, solamente leí la de Navidad y digo de niño, es decir, no conozco ni mierda de Dickens en realidad. Lo que sí sé es que Joyce se llevaba bien con Beckett y Joyce eran como aliados en su esquina experimentalista o su esquina... Beckett trabajó para Joyce. Ah, wow, sí, eso no lo sabía. Eso es, realmente no conozco mucho, no me gusta investigar tanto de la vida de los autores hasta que no haya leído gran parte de su obra, pero eso sí lo sabía, que Beckett fue algo así como su secretario y al final el que ganó el Nobel fue Beckett y no Joyce. Pero tengo que decir, ahora que hablamos de estos dos personajes que son contemporáneos, que fueron amigos, yo me quedo con Esperando a Godot, pero por mucho. O sea, aunque el último capítulo de Ulises me parezca una belleza y una delicia en todo sentido, yo me quedaría con las 90 y tantas páginas de Esperando a Godot. Sí, yo creo que entre James Joyce, voy a hacer una analogía cinemática. James Joyce y Samuel Beckett para el modernismo son los equivalentes a Jean-Luc Godard y François Truffaut para el movimiento de la nueva ola francesa en el cine en Francia durante la década de los 60.
Y me imagino que Godard sería Beckett. No, Godard es Joyce. Godard es Joyce porque es el más famoso. A mí me gusta más Godard. Bueno, Godard es más famoso. Godard es más famoso, es más famoso, es conocido como el fundador del movimiento. Durante su época fue quien recibió más elogios, fue mejor reconocido, y Truffaut siempre fue como el segundo lugar. Y ahora que ya pasó, todo el mundo reconoce que el verdadero héroe de la nueva ola francesa siempre fue Truffaut y que Godard en realidad era un farsante mediocre. Yo sí me ascribo a esa opinión. Yo pienso que Godard era un farsante mediocre. Y he visto todas sus películas. No lo digo en la ignorancia, no lo digo en la sombra de la ignorancia. He visto todas las películas de Godard, casi todas, quizás no todas, las recientes no, pero yo creo que Godard era como un Joyce, una especie de Joyce, pues un experimentalista, una persona que quería empujar los límites de su medio y lo logró, y logró grandes cosas a través de eso, e influenció más que hizo, es decir, tuvo mejor influencia que trabajo o ejecución propia, mientras que Beckett durante su época no fue tan reconocido como ahora. Pues hoy en día la gente mira hacia atrás, hacia esta época, y yo he escuchado ya, yo creo que la opinión canónica es que Beckett es superior. Por eso lo digo, pues porque solamente de Beckett he leído cuentos y no he leído Of Mice and Men, no he leído Esperando a Godot, pero sé que son obras maestras. Hay mucha gente que dice que Of Mice and Men es una novela perfecta. Yo mato por leer a Beckett, voy a leer a Beckett definitivamente. Me sigo quedando con Esperando a Godot. Y también quiero leer Esperando a Godot. Hay mucha gente que dice que Beckett es, claro, uno de los mejores escritores de su era y de la historia de la literatura anglosajona, pero esto no fue hasta hace muy poco, pues, porque Joyce siempre cubrió más terreno en el mundo de la publicidad y los círculos académicos, porque quizás era más fácil caer bajo la idea ficticia de que aquí había cierta profundidad que valía la pena reconstruir, cosa que no es cierto, no es cierto. Es cierto. Entonces, no tiene la profundidad que nos quieren hacer pensar los académicos y los críticos. Y como dije, en realidad no todos los académicos y no todos los críticos, porque hoy en día ya ha habido cierta revaluación de su trabajo. Mucha gente ya ha dicho que la obra de James Joyce no cumple con la tarea esta de convertirse en algo sublime y que sobrepase realmente la pretenciosidad de su intención de ser estudiado, cosa que, como ya dijimos antes, pues eso es algo que se puede hacer y que vale, es decir, es una intención totalmente pretenciosa y quizás no valga la pena, pero hay gente que se puede salir con esa, pues hay gente que puede hacerlo, hay gente que puede hacer obras magnánimas, sublimes, enormes, que tengan la intención específica de ser estudiadas en un salón de clase por eones. No creo que esta sea... Es que creo que es el error en el que siempre caemos, que el pensar que los clásicos son grandes obras que nunca van a pasar, que nunca van a ser superadas y que tienen que ser estudiadas, y sobre todo el peor error, que te tienen que gustar por el simple hecho de ser clásicos y que los tienes que apreciar y que las tienes que leer y que tienes que estudiarlas. Creo que es un error enorme. Hay muchos autores. Yo no sé si lo considero un error todo lo que dijo, es decir, te tiene que gustar, eso es una estupidez, es cierto. Ni una obra le debería de gustar a nadie. Si uno termina de leer la novela de Ulises, hay gente que detesta El arcoíris de la gravedad, a mí me encanta, pero entiendo perfectamente bien cómo alguien puede detestarla. Hay gente que detesta La broma infinita, también a mí me encanta, pero entiendo perfectamente bien esa opinión. La opinión que mejor entiendo es la de Ulises, es decir, Ulises es una novela que incluso yo, a pesar del hecho de que al final disfruté haberla leído, no me arrepiento de haberla leído, a la misma vez sí siento que es un ejercicio en la pedantería y que por ende es un enorme dolor de cabeza en muchos instantes, pero sí pienso que vale la pena estudiar los clásicos, y la mayor parte del tiempo encuentro que los clásicos... No, sí, por supuesto. La mayor parte del tiempo encuentro que los clásicos son superiores a lo contemporáneo, que los clásicos son clásicos por algo. Este es el raro ejemplo donde me encuentro en el lado opuesto y pienso que este clásico en realidad no merece ser un clásico y no merece su título, y en verdad no es la gran cosa. Y pienso que esta novela, al ser considerada también como la mejor obra de Joyce, pues esto pone en una desventaja mi perspectiva sobre Joyce. Mis perspectivas sobre... Sí. Alguna vez lo comentamos y pusimos de ejemplo a Kafka, que decíamos que Kafka es Kafka de la metamorfosis, pero cuando lees el proceso, que entiendo por qué se considera una obra difícil, que no creo que sea difícil, cuando te explican de qué va desde el inicio, cuando tú entiendes de qué va desde el inicio, creo que es una gran obra
Y creo que es lo que debemos de hacer. Ese tipo de clásicos, por supuesto que merece la pena ser estudiados. Yo consideraría también un clásico la obra de Zweig y por supuesto merece ser estudiada. Camus creo que ya es un clásico. El extranjero, el mito de Sísifo para mí sí es una de esas obras que puedes leer y leer y leer y que te vas a morir leyendo y que siempre vas a encontrar o algo nuevo o vas a poder estudiarlo de una manera diferente. Porque creo que Camus, y sobre todo en el mito de Sísifo, tiene esa particularidad que no encuentro aquí de ninguna manera, Claro. que es que puede jugar con no jugar con tu estado de ánimo, pero dependiendo de cómo te encuentres, puedes verlo de una manera distinta, porque puede que te cause un asombro enorme la parte donde dice que actualmente vivimos como Sísifo, ¿no? Con un trabajo sin propósito, sin fin y sin sentido. Pero puede que en otro momento de tu vida eso te afecte de tal manera que te haga daño. O por el contrario, puede que te afecte tanto que quieras salir de eso y decir, sí, es verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puedo vivir de esa manera, ¿me entiendes? Pero es algo que no veo en Ulises, no. En Ulises, Dublineses, siempre lo voy a decir, Dublineses merece toda la pena y creo que es la mejor manera de entrar a Joyce y la mejor para salir es Ulises, pero la mejor para entrar es Dublineses. Tiene unos cuentos preciosos. sí, yo creo que el problema con Ulises es que no tiene una filosofía, no tiene una carga temática, no tiene un enfoque temático, pues La está... historia no tiene trama. O Bueno, sea, realmente no hay una trama. hay una trama, pero la trama está literalmente enterrada entre toda la incoherencia y toda la bulla y todo el ruido blanco y el ruido de fondo. Es decir, hay una trama y la trama es sencilla. Bloom Quiere llegar a casa con su hijo. a casa, pero Bloom es un hombre, perdón, ¿cómo era? La esposa de Bloom le está siendo infiel con otro hombre y él tiene que pasar el día fuera de la casa mientras que su esposa está siendo infiel con este otro hombre y está consumando su infidelidad. Y Bloom ha perdido un hijo y está buscando una figura que lo reemplace y encuentra en Stephen Dedalus una especie de solidaridad que no había encontrado antes y al fin y al cabo Dedalus también subconscientemente estaba buscando una figura paterna y la encuentra en Bloom y esa es la trama, ese es el argumento, algo que se puede resumir a 50 páginas. Exacto. Y el problema es que no solamente no tiene una trama sino que como el argumento temático, la filosofía que trata de implantar Bloom está literalmente en todas partes, es decir, no tiene nada que decir. Estamos leyendo aquí a un autor que no tiene absolutamente nada que decir. Y ese es el problema, pues, porque incluso la novela más desorganizada del mundo, por lo común, tiene algo que decir en su interior, es algo que se puede analizar. Pero por eso digo que hoy en día me parece impresionante y me parece merecido también. Hoy en día muchos académicos, muchos círculos académicos, muchas personas, muchos críticos se han divorciado por completo, no solamente de la obra Ulises, sino de la obra completa de Joyce. Hay muchas personas que hoy en día consideran que Joyce es un fracasado de la misma manera en la que muchos hoy en día consideran que Jean-Luc Godard también es un fracasado. Igual, Jean-Luc Godard... Cuidado porque la gente se ofende con lo que dices a veces, ¿eh? Se lo toman como si ¿Cómo fuera es? demasiado personal decir que Joyce es un fracasado. Que... No, pero digo, No, digo, es que hay yo gente no que... estoy diciendo que él es un fracasado. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que aquí, lo que estoy diciendo aquí no es eso. Lo que estoy diciendo es que ya la opinión unánime sobre su genio no es unánime. De la misma manera en la que también, y la analogía con Jean-Luc Godard es precisa, por la misma razón. Jean-Luc Godard hizo un par de obras brillantes al principio de su carrera y después trató de realzar su imagen, realzar su ideología, realzar su experimentalismo, se radicalizó en su propio estilo y perdió coherencia narrativa y hoy en día muchas de sus películas no se pueden ver por esa misma razón. De la misma manera en la que Joyce también pudo haber escrito algo genial y brillante al principio de su carrera y después se radicalizó en su propio estilo y hoy en día no se puede ya leer de la misma manera. Entonces, lo que digo es que la prueba del tiempo no perdona a nadie. Al fin y al cabo, lo que realmente hace que una obra sobreviva a través del tiempo y que se lea de aquí a 100 o a 200 años es por lo común coherencia, lucidez, peso filosófico o un peso temático. Y bueno, coherencia no es necesario en realidad, porque hay muchas obras incoherentes que al fin y al cabo, si uno las analiza, le puede encontrar coherencia, pero Joyce es imposible, pues. Lo que estoy diciendo es que Joyce se supo mercadear en la era, pues. Supo cómo mercadear su imagen, supo cómo mercadear su trabajo y seguramente en la era, cuando fue publicada la novela, pues, se necesitaba de algo así. Se necesitaba de algo radical que rompiese parámetros y que rompiese barreras
y lo logró, y seguramente tuvo influencia en otros mejores escritores que pusieron esta técnica y ese estilo a mejor uso, pero sí pienso que es sobrevalorado, pues, y que esta opinión de decir que Joyce es sobrevalorado no es ni siquiera única mía. Es decir, muchas otras personas también comparten esta opinión, personas brillantes e inteligentes, autores de renombre. Es decir, esto es algo que ya lleva mucho tiempo siendo dialogado. Creo que la unanimidad nunca ha existido para ninguna obra. O Sí, sea, existe. no, porque Claro que sí. siempre va a haber alguien a quien no le guste. Digo, pero Y no en a Goodreads, veces, pero no en Goodreads. Es decir, no estoy hablando de Goodreads, estoy no, hablando no, de profesores y cosas es así, exacto. O sea, obviamente, ningún profesor de literatura le va a decir a usted que Tolstoy es mal escritor o que Dostoyevsky es mal escritor. Ningún profesor de literatura le va a decir a usted, yo qué sé, que hay ciertas obras que son unánimamente reconocidas y que quizás en Goodreads no, pero ¿qué importa Goodreads? Es decir, ¿qué puta importa? No estoy hablando de Goodreads, estoy hablando sobre los círculos académicos que apadrinaron y estudiaron y escribieron las guías de lectura que yo leí sobre Joyce. Es decir, estoy hablando sobre... es que hay escritores a los que no les gustó Ulises. Por eso digo que la unanimidad nunca ha existido. Y lo que pasó con Ulises creo que pasa de manera contraria con otros autores, que pero la con, prueba del tiempo. pero con el tiempo sí existe el consenso. Es decir, yo tengo que insistir en esto. Con el tiempo, cuando se publicó Ulises, seguramente hubieron muchos otros escritores que no disfrutaron de la obra, o muchos críticos o académicos que no disfrutaron de la obra, pero con el tiempo toda obra agarra cierto consenso. Es decir, y esto pasa en todo arte. Es decir, hoy en día la obra de Leonardo da Vinci y de los renacentistas es unánimamente aceptada en la historia y en el canon como obras maestras. Es decir, existe el canon figurativo, pues por decirlo de alguna manera, porque seguramente hay alguien a quien no le gusta, pero el canon figurativo, por ejemplo, cuando escribió Borges sus cuentos en el Aleph, seguramente muchas personas en la era dijeron, eso está bien o eso está mal, hubo diferencia de opinión, hubo dicotomía, pero con el tiempo, hoy en día, ya nadie puede decir que la Aleph y la colección de cuentos de Borges es mala. Aunque no te guste, no puede decir que es mala, porque ya hay un canon y es parte ya de por sí. Tengo que darte la razón, tienes razón en eso. Cambio de opinión, estoy completamente de acuerdo con eso. Hay autores, sí, creo que es muy sabio, ¿no? Cambiar de parecer, precisamente por eso, porque es a lo que iba. A otros autores les pasó todo lo contrario que a Ulises, por ejemplo, Fitzgerald, que en su tiempo le fue bien, luego no tan mal, luego terminó siendo considerado casi como un fracasado y ahora es un referente de la literatura en todo nivel. Tienes razón. Gracias. Tengo que leer a Fitzgerald. Bueno, los cuentos nada más. Tengo que leer. Gracias. Quiero decir, ya que hiciste esa mención del cine, que hasta ahora de todas las películas que he visto y que no son tantas, mi favorita es la de Godard, A Bout de Soufflé. Claro, porque A Bout de Soufflé es una obra maestra, pero cuando uno ve el cine Y de después los 400 golpes de Truffaut. a mí me gustan más los 400 golpes de Truffaut, pero entiendo perfectamente bien por qué piensa eso de A Bout de Soufflé, porque A Bout de Soufflé es perfecta y es sublime, pero cuando uno ya... Increíble. No, y Godard tiene otras películas como Alphaville y Weekend, tiene muchas películas, Pierrot Le Fou, que No las he visto. son muy buenas, pero él tiene más películas malas que buenas. La gente lo recuerda por las buenas, pero él tiene más películas malas que buenas, y yo me he percatado ya con el tiempo de que una gran parte del éxito de Godard fue accidental. Godard empezó a filmar A Bout de Soufflé y él pensó que estaba haciendo una película de gangsters. Él dijo, yo estoy haciendo aquí Scarface, yo estoy haciendo aquí Little Caesar, yo estoy haciendo aquí una película de gangsters, y por accidente cayó en Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, por accidente encontró el nicho que se desarrolló de ahí en adelante para la nueva ola francesa con A Bout de Soufflé, pero fue meramente accidental, y yo he llegado ya a la conclusión de que es precisamente porque Godard no sabe dirigir o editar una película. Fue un accidente. Él no sabía cómo editar un plano, no sabía cómo editar una escena, y por ende cayó en accidente en esta delgada línea entre la locura y la genialidad. Y cayó en la genialidad, qué bien por él. Pero yo creo que Godard, a lo largo de su carrera, ya ha demostrado que en realidad él es Necesito ver más películas de Truffaut para poder entender eso que dices. Y también que, por ejemplo, la de La Gran Ilusión de Renoir sería mi tercera favorita. Es increíble esa película también. Y Renoir era el papá, el abuelo de la nueva ola francesa, y Godard insultó a Renoir. Es decir, Godard detestaba a Renoir. Al principio dijo que era como la más grande influencia, y después dijo, capitalista cerdo, hijo de puta, yo soy un verdadero socialista, a defender mis derechos.
Y claro, se peleó con todo el mundo y la diferencia entre Godard y Truffaut se parece mucho a la diferencia entre Beckett y Joyce. No estoy diciendo que Joyce no tenga escuela, pero Godard no tenía escuela realmente, pues. Él era un crítico meramente teórico, sin escuela. Truffaut era un crítico teórico también, pero que estudió la estructura, estudió el cine en profundidad, era un erudito del tema, era una persona que conocía demasiado y lo aplicó a su cine, aplicó técnica a su cine. Godard nunca aplicó técnica a su cine, su técnica era aleatoria, era improvisada. Se puede decir que eso es una técnica de por sí, pero se parece también como a la técnica que aplica Joyce aquí en esta novela, pues, donde es algo aleatorio e improvisado. Bueno, pero Kerouac decía que escribía de esa manera, en la que para él era como una improvisación de jazz, su técnica de escribir novelas. Y yo, Kerouac es de mis más grandes referentes de la literatura norteamericana. Claro, No sé si lo haya hecho o no, pero eso que dices de una técnica improvisada, al menos con él, no se asemeja a esto. claro, pero la diferencia entre una técnica improvisada como la del jazz, donde las notas todavía se cometen errores adrede, no se trata sobre las notas que están siendo tocadas, sino las que no están siendo tocadas, todavía se encaja dentro de una escala, todavía se encaja dentro de una armonía y una tonalidad. Lo que hace Tienes que romper las reglas sabiendo cómo romperlas. y que tienes que aprender las reglas de memoria y en tu ADN mucho antes de romperlas. Las tienes que poder recitar al revés. Lo que hace James Joyce aquí en Ulises es más parecido a lo que hace Captain Beefheart and His Magic Band, que es como, si alguien aquí conoce lo que es Captain Beefheart and His Magic Band, por favor, comenten en los comentarios y háganme sentir un poco Pero menos. yo quiero saber qué es. Una banda que si la busca en Spotify y escucha la canción más popular, le van a sangrar los oídos. Pero a mí me sigue gustando. Antes de grabar el episodio estaba escuchando a Iggy Pop. No sé si sea buena idea. Iggy Pop es lo máximo. The Passenger, mi favorita de Iggy Pop. Sí, no sé si recuerdo esa ahorita mismo, pues, pero Iggy Pop es Search and Destroy es la que recuerdo, la famosa. Pero bueno, sí, lo que hace Ulises o James Joyce con Ulises no es lo que yo consideraría como una improvisación al estilo de jazz, porque puedo ver cómo otros autores aplican esa técnica de no saber a dónde va la trama y descubrirla mientras escriben. Eso es algo muy común en la literatura. Hay autores que hacen todo lo opuesto, que diseñan una trama de principio a fin y diseñan un desarrollo de principio a fin y cumplen con esa meta. La historia, lo más común que yo he escuchado y lo personal mío es que uno hace una diapositiva y a la mitad la rompe y la quiebra y hace otra cosa. Eso también es común. Pero aquí lo que hace Joyce es algo personal, pues volvemos al tema este de, o vuelvo a utilizar la analogía esta de un chiste interno, es un inside joke. Joyce se está riendo aquí, él solito, con cosas que él solo entiende, y como buen snob, porque eso es lo que hace un snob, yo tengo algo de snob también en mí, yo sé que esto es común de los snobs, como buen snob, él está pensando como, jaja, no lo entienden, y si no lo entienden son tontos, es porque yo sí lo entiendo, ven lo inteligente que soy yo. Y qué bien, porque obviamente Joyce no es ningún tonto, es una persona brillante que pudo haber escrito grandes cosas, pero se dejó llevar por su propia pedantería. Sucumbe a la soberbia, de cierta manera, pues, del snob. Sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que lejos de verse beneficiado, al menos ahora, creo que ese mismo pensamiento lo condena y termina de condenar la novela. Porque hablas de técnicas y de cómo crear una novela. Yo me lo imagino que tenía su trama, que como tú dices, se puede resumir en 50 páginas. Tenía su trama y lo que hizo fue llenarla de esos chistes que solamente le entendía. Para mí es la idea, lo que se me viene a la mente cuando pienso en cómo le escribió. O sea, tener esa trama, querer copiar algo de la Odisea o hacer referencia a la Odisea o como quieran decirle, e irlo llenando con cosas que solamente le entendía y cosas que jamás vamos a entender. Porque creo que este es el tipo de novela que para cada persona puede significar algo distinto siempre. Entonces, esa es la manera más difícil y más complicada de estudiar una obra. No es como un tipo de filosofía del escritor que quieras, por ejemplo, no sé, de Sartre, de La náusea. Sabes qué tipo de filosofía es y que estás estudiando el existencialismo y que va a llegar un punto donde puedas comprender gran parte de la obra. Lo mismo pasa con Camus, con Nietzsche, pero en este caso es absurdo también, por eso. Uno se puede pasar la vida estudiando la página 700 y ver qué es y qué quería decir, y puede que Joyce, si está pues, en algún lugar, esté diciendo, eso es una conversación que tuve con mi tía, ¿me entiendes? O con mi perro, o con la vecina. Claro. Es absurdo por eso.
Creo que lo único que hizo fue hacer eso, rellenar con todo lo innecesario, porque hay que reconocer que hay muchas partes innecesarias y que no dejan nada para la obra. Claro. Y la diferencia entre una novela como esta que requiere, pienso yo no sé si esté de acuerdo conmigo o no, yo creo que esta novela requiere para ser comprendida incluso solamente un 10% o un 15%, requiere de anotaciones y requiere de información extra para ser apreciada en numerosas ocasiones. Estamos hablando de la mayor parte de la novela requiere de esto porque la mayor parte de la novela puede ser una referencia o personal, o puede ser una referencia hacia un trabajo sin citarlo directamente, sino que solamente agarra una cita de ese trabajo y expande en esta cita sin mencionar el nombre del trabajo o el autor, y uno tiene que ir hacia las anotaciones para averiguar de qué está hablando Joyce. Si Joyce hubiese escrito las anotaciones de esta novela de la misma manera en la que Foster Wallace escribió las anotaciones en su novela, es decir, su novela, la novela de Foster Wallace, está supuesta a ser leída con las anotaciones que él escribió, pues yo tendría un poco más de respeto al respecto. Pero Joyce aquí está deliberadamente confundiendo, deliberadamente alargando y prolongando algo totalmente innecesario, anuente al hecho de que esas referencias no solamente son inútiles, inservibles, en muchas ocasiones incoherentes también. Si eso hubiese sido su intención, es lo que quiero decir, lo respetaría, pero no lo fue. Es decir, no lo fue. Él estaba escribiendo para él, para sus 3 amigos, para su vecina, y al fin y al cabo no es él quien aclara las dudas, sino que es el material suplementario del internet y las anotaciones las que aclararon las dudas, me aclararon las dudas a mí. Una guía de lectura me tuvo que aclarar la duda a mí. Yo creo que cualquier trabajo narrativo en cualquier medio que requiera de otro, incluso una secuela, cualquier trabajo narrativo que requiera de otro, incluso una secuela, es un mal trabajo. Eso lo he pensado toda la vida. Todo tiene que ser autoconclusivo, porque eso es una historia. Una historia siempre es autoconclusiva. Una historia que no es autoconclusiva no es una historia. Yo sé que esta es una opinión controversial, pero pienso que este trabajo, ya de por sí, no en términos de su argumento, que es delgadísimo y diminuto en comparación con su tamaño, pero es una novela ya de por sí no autoconclusiva por el hecho de que para apreciarla incluso mínimamente uno tiene que tener un conocimiento y una apreciación no solamente de la obra de Joyce, sino también de su vida y de su personalidad y de sus opiniones, sus entrevistas, es decir, dónde vivió, dónde la escribió, qué estaba pensando, su política. Es decir, es absurdo que un autor se haya tomado el trabajo en realidad de realzarse a sí mismo de esta manera, realzar su cerebro de esta manera. Aunque repito, lo respeto, porque hay otros que lo han hecho, y lo han hecho de mejor manera, y les funciona. Es decir, no es algo que la literatura y la historia y el canon desconocen por completo, no, para nada. No sé si coincido con lo que acabas de decir de que una historia tiene que ser autoconclusiva. Es una opinión, y yo sé que... Sí, obviamente, pero es que es esas opiniones que te dejan pensando si, y te pones a analizar todo lo que has leído y que en parte hay razón en lo que dices y en parte puede que no. Es como plantar esa duda, ¿no? Que es lo bueno de tener una discusión, un debate. Claro. Pero en lo que sí coincido es que el argumento es delgado, finísimo, en comparación con la magnitud que ni siquiera es magnitud, con lo largo que es la novela. Porque realmente yo nunca encontré un sentido a que hubiera tantas conversaciones, tantos diálogos, tantos pensamientos que al final no sirven de nada. Entonces, sí, cae en la pedantería, pero al menos a mí esta parte me encanta de Molly cuando dice... el día que conseguí que se me declarara, si primero le pasé el pedacito de papel que tenía en mi boca y era año bisiesto como ahora. Sí, hace 16 años, mi Dios, después de ese beso largo, casi me quedé sin aliento. Sí, me dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, entonces somos flores, todo el cuerpo de una mujer. Si esa fuese la única verdad que me dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy. Sí, por eso me gustaba, porque vi que él entendía lo que era una mujer. Creo que es parte del argumento que tiene Molly en sus 3 capítulos y que en las últimas 70 páginas, que es un monólogo perfectamente bien hecho para mi gusto, aunque no tenga signos de puntuación ni nada como Saramago, que en ensayo sobre la ceguera, aquí lo disfruté mucho porque creo que es la raíz del pensamiento del personaje que representa a Penélope en la Odisea, que representada por Molly, la esposa de Bloom. Creo que si la novela estuviera constituida por este tipo de prosa, por este tipo de pensamiento en sus personajes, sería una maravilla.
Y eso es lo que decía con las olas. Las olas de Virginia Woolf, cada personaje tiene una personalidad propia. No es Virginia Woolf de joven y ya en su edad adulta como Daedalus y Bloom. Cada personaje es alguien que ella conoció, pero que es de suma importancia en la novela y que hace que por eso cada personaje tenga una personalidad propia, pero que influye de manera absoluta para la trama, que es como este crecimiento y la soledad y tiene tantas cosas, pero bien conseguidas. No lo que aquí que tiene demasiadas cosas, pero que al final no consiguen nada. O sea, están y ya. No hay un motivo suficiente que las justifique dentro de la novela y dentro de la trama. Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, repito lo que yo dije antes. Yo creo que los últimos episodios son los mejores. Pienso que el último episodio de Molly sí consigue lo sublime. Pienso que sería un excelente cuento por su propia cuenta. La novela larga quizás no es un medio que le caiga bien a Joyce, pues. La novela también tiene un montón de juegos de palabras, pues, y esto es algo que no hemos mencionado. Hay juegos de palabras que a mí sí me gustan y de la misma manera hay juegos de palabras a mí que no me gustan tanto. Voy a leer uno que sí me gusta. ¿Qué volvería irracional ese regreso? Es un juego de palabras insensato, no tiene que cobrar ningún tipo de sentido. Una ecuación insatisfactoria entre un éxodo y un retorno en el tiempo a través del espacio reversible y un éxodo y regreso en el espacio a través del tiempo irreversible. Putum, tum, Uh-huh. tum, tum, tum. Ese tipo de juegos de lenguaje Ah, está demasiado en dublineses. ¿en los juegos de palabras? Perdón. No, Sí, ese tipo de juegos de palabras sí. hay muchos en dublineses, pero obviamente ya te lo había dicho para entender o para poder captarlos y retenerlos mejor, si hay que leerlo en inglés. Puede que el capítulo 3 me encante porque fue de los que leí completos en inglés. No sé si me acuerdo mucho de algo que leí que Carlos Fuentes habló con Kundera y Kundera le preguntó si había leído a Kafka, Fuentes le dice que sí y Kundera le pregunta que sí en alemán y Carlos Fuentes le dice que no, que en español. Kundera le dice, entonces no has leído a Kafka, sino lo has leído en alemán. Puede que por eso me haya gustado tanto, no sé, no estoy seguro, la verdad. Yo no estoy... Pero No, adelante, adelante. el capítulo 3 fue uno de los que leí completos en inglés y me encantó. También el último, el de Molly, el capítulo 18, lo leí primero en español, me encantó, y luego lo leí en inglés y fue la misma sensación de lo que experimenté con el capítulo en español. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver. Esos juegos de palabras que tú mencionas se aprecian mejor en el idioma original. Yo estoy en parte de acuerdo, es decir, me parece lógico todo lo que dice. Desafortunadamente, me rehúso también como a pensar que todas las traducciones que yo he leído en realidad no las he leído. Es decir, como que yo no hablo ruso y por ende eso significa que yo nunca voy a entender a Dostoyevsky o nunca voy a entender... No, obviamente la traducción y el trabajo del traductor tiene un peso y un valor súper importante. Si no, no habría gente buscando los cuentos de Poe traducidos por Cortázar o la obra de tal escritor traducida por Borges, porque sabemos que estos escritores, sí, es muy diferente leer un cuento de Poe con la traducción de Cortázar, que es buenísima, a leerla con la de otro traductor que no es mala, pero tiene el estilo de Cortázar de una manera quizá muy sutil, pero eso le da un valor distinto y creo que único a la obra. Obviamente yo no estoy diciendo que no esté bien leerlos en español, simplemente digo que esos chistes o ese juego de palabras podría ser apreciado más en el idioma original, o que por lo menos lo que hace Cátedra, que me gusta y no, que pone un footnote y pone en la edición original, viene de esta manera y te explica, digamos, creo que eso se podría hacer, porque sí, respeto mucho el trabajo de los traductores, que no es fácil, que traducir toda una obra y darle el sentido, porque hay cosas que no podemos entender en español que se dicen en inglés. O sea, no puede ser una traducción literal. Entonces ahí es donde entra todo esto de que el autor se tiene que poner en contexto primero, el traductor se tiene que poner primero en contexto con el autor, entender la obra para poder traducirla y que tú la entiendas de la manera en la que tiene que ser entendida en su idioma original. Ese creo que es un trabajo que se tiene que respetar enormemente porque no es sencillo. Hay cosas que si tú lees una obra en inglés o en el idioma que sea, no podrías expresarlo en tu idioma, en tu lengua madre. Claro. Por eso creo que en Rayuela son súper importantes las partes que vienen en francés. O sea,
no hay necesidad de cambiarlas, tienen que ser así. Y por eso puede que cuando leí la novela en francés, Rayuela, no me llevara como ese golpe emocional tan fuerte que tengo cuando la leo en español. Algo que he visto y me parece muy interesante sobre el trabajo del traductor es que colectivamente el trabajo del traductor, figurativamente hablando de todos, es que es como eterno, porque siempre salen nuevas traducciones que mejoran la anterior. Por ejemplo, apenas acabé el año pasado de leer El Maestro y Margarita, que me encantó, de Mikhail Bulgakov, inmediatamente salió una nueva traducción al mercado que esencialmente corregía todo lo que yo encontré en esa traducción que me pareció como inverosímil o fuera de lugar. Y mi traducción de Joyce, tengo que admitir, es la de Marcelo Zavaloy, y ya hay otra que esencialmente traduce por encima de esta. Es decir, normalmente cuando una obra clásica tiene una traducción, a veces tiene 2 o 3 traducciones, y por lo común al final agarran todas las traducciones y hacen un híbrido de todas las traducciones con las mejores partes de cada quien. Y al final una obra como Los Hermanos Karamazov, mi versión, tiene como 4 traductores, pues porque es como el primer traductor. ¿En serio? Sí, mi edición de Los Hermanos Karamazov tiene como 4 traductores, pues porque es un traductor que después es decir, sacan muchas traducciones del mismo texto en diferentes partes del mundo, y después otra persona como que utiliza esas traducciones y el texto original en ruso para hacer la definitiva. Y yo creo que se sigue haciendo, es decir, también ahora que terminé de leer Macbeth, mi edición de Macbeth trae también notas del traductor, y el traductor habla también de todas las fuentes que utilizó para adaptarse al coloquialismo shakespeariano del siglo, a principios del siglo XVII, cuando se escribió la obra. Y bueno, no solamente usa traducciones que se hicieron en España, traducciones que se hicieron en México, traducciones que se hicieron en Argentina, sino que también él aplica su propia traducción al texto y lee cartas también de William Shakespeare en la era para buscar palabras apropiadas para cada palabra. Es decir, que mi traducción de Macbeth, cuando yo leo Macbeth en español de William Shakespeare, yo lo que estoy leyendo es también años, siglos de trabajo entre numerosas personas alrededor del mundo, y una persona que al final decide como que esta es la versión oficial de este texto, y seguramente dentro de un par de años más alguien pensará como que esta palabra no significa lo mismo aquí en esta traducción que en el texto original en inglés, y decidirán añadirle un cambio más. Es decir, el trabajo del traductor colectivamente es algo que sucede a lo largo del tiempo. Siempre salen mejores ediciones o mejores traducciones del texto pasado. Por ejemplo, La Broma Infinita, que es una novela relativamente reciente, pues de 1996, y solamente tiene una traducción al español, es una novela que yo pienso que merece otra. Y por ejemplo, con Ulises hay que esperar al año que viene porque se cumplen 100 años de su publicación, así que seguramente viene hay otra. que esperar, y probablemente la RAE saque su propia edición conmemorativa, que hay que decirlo, la edición de Rayuela de la RAE no nos pagan publicidad, pero es bellísima. Es mi favorita. Cumplió 100 años este año, desde 1921 se publicó. ¿No se publicó en el 22, en 1922? ¿No? 100 años. Pues ya se tardaron entonces. Interesante, ¿no? Que tenga 100 años este libro. Pero bueno. Yo estaba seguro que en 1922, pero podría equivocarme. Bueno, ya tiene otra traducción que, según entiendo, es mucho mejor. El momento que publiqué esta foto en mi Instagram diciendo como voy a empezar a leer esto, alguien me escribió a mí inmediatamente y me dijo, esa no es la versión oficial, como que ya hay una mejor traducción. Y yo le dije, aporten al canal Dialéctica para yo poder comprar unos libros, porque por el momento no puedo comprar libros. Aquí está el enlace hacia la cuenta de PayPal. Pero sí, me llamaron la atención inmediatamente, me dijeron como que esa traducción no es la buena, como que hay otra que es mejor. Y estoy de acuerdo, es decir, no he leído la otra, pero puedo ver cómo esta traducción quizás no le hace tanta justicia al texto, pero de todos modos yo pienso que no es culpa del traductor, pues es algo inherente en el texto de Joyce, y lo he visto porque también he visto que... Sí, Joyce es el que no le hace justicia a su novela. No le hace justicia a su novela, y seguramente no le hizo justicia tampoco al narrador, porque uno se puede imaginar también la tortura y el dolor que puede conllevar la traducción de una novela como Ulises. Es decir, yo pienso también en lo mismo de lo que acaba de mencionar, como que alguien eventualmente debería de volver a traducir La Broma Infinita, e inmediatamente tengo un dolor de cabeza y es como que mierda. Solamente imaginando la tarea, lo difícil de la tarea, es decir, pero alguien debería de eventualmente hacer eso. Es que, por ejemplo, Foster Wallace, aunque es genial, hay cuentos que se sufren. El de la fiesta en la piscina, yo lo sufrí mucho
pero es genial. O sea, ni siquiera puedo encontrar cómo explicar eso, que Fitzgerald lo decía, ¿no? La mayor prueba de inteligencia es hacer que dos ideas totalmente opuestas se junten. Entonces, creo que es eso, porque lo sufrí demasiado. El cuento de la fiesta en la alberca, lo sufrí, pero al final me quedé con la sensación de, wow, qué gran cuento, ¿no? O sea, es genial, pero tienes que sufrirlo. Claro que el de los niños quemados se sufre, pero de otra manera, que es sufrimiento que disfrutas. O sea, es muy raro hablar De los cuentos de Foster Wallace. Sí, yo tengo opiniones muy... Es decir, me gusta más La broma infinita de Foster Wallace que Ulises. De hecho, La broma infinita de Foster Wallace yo considero que es una obra maestra. No sé si es una obra que sobrepase la prueba del tiempo. Yo no sé si dentro de 100 años la gente pensará lo mismo que yo, pero pensé mucho en esa obra durante la lectura de Ulises. Es decir, encuentro muchísimos paralelos entre las dos obras y pienso que también de la misma manera es una novela que, como los mejores cuentos de Foster Wallace, lo hace uno sufrir, también uno ríe un montón, tiene mucha comedia. Ulises también tiene mucha comedia que ya yo creo que ha perdido mucho de su poder, pero bueno, cuando se escribió era sí, una... sentido. Sí, exacto, perdió sentido, ya perdió su poder porque la comedia es algo muy coloquial de la era de cada quien. Pero La broma infinita es una novela que me recordé mucho esa lectura durante esta lectura de Ulises en particular, pues me parece que en los paralelos, carga más paralelos esa obra con Ulises de James Joyce que con la obra que todo el mundo la compara, que es El arcoíris de la gravedad. Es decir, todo el mundo dice como, Foster Wallace y Pynchon son como dos lados de la misma moneda. Yo no pienso eso del todo, no pienso eso en lo absoluto. Pynchon es un escritor de género, Foster Wallace no es Sí. un escritor de género en lo absoluto. Por el otro lado... Por ejemplo, yo recuerdo mucho, vi de Pynchon y obviamente es complicada, es compleja, pero jamás se vuelve absurda. O sea, jamás te abandonas de los personajes y jamás quieres dejarlo, por más complicada y más compleja que sea en su forma. Creo que es de esas novelas que sí se aprecian. Y en ese sentido lo comparo en ocasiones con lo poco que yo he leído de Foster Wallace. Bueno, que no es poco porque he leído, si no me equivoco, todos sus cuentos y algunos ensayos, pero es lo que me hace querer leer todavía más la broma infinita, ¿no? Como para tener ese punto comparativo que tú sí tienes. Sí, yo solo he leído también un par de cuentos, no he leído todos los cuentos de Foster Wallace, pero lo que conozco, la broma infinita es muy distinta al resto de su obra, pues, porque la broma infinita tiene también una intención muy joyciana en que busca hacer algo que lo abarque todo y que tenga la intención de ser estudiado, aunque Me estás asustando. sí, aunque a diferencia de Joyce es muy emocional, es decir, La broma infinita es una novela que es severamente emocional y tiene un argumento narrativo para todos sus personajes. Me parece que es muy graciosa, pues yo creo que eso es lo que la salva en realidad del humor. Y bueno, los personajes son extraordinarios. A mí me encantan los personajes también de La broma infinita. En realidad, pensándolo bien, tengo muchísimo aprecio por La broma infinita, pero veo cómo el experimento de esa novela se parece mucho al experimento de Joyce y me preocupa el hecho de que dentro de un par de años puede que La broma infinita, al igual que Ulises de Joyce, pierda poder. Por esa misma razón, pues, porque la broma infinita también carga capas, tiene una barrera, pues, tiene una barrera predispuesta ante el lector. Pynchon, no sé si estoy de acuerdo con lo de absurdo, yo creo que sus novelas sí abarcan lo absurdo, pero lo hacen adrede porque le gusta jugar con opuestos, o lo que he leído en su obra es que disfruta, es complejo y es difícil adrede y a veces abarca la contradicción, pero es normalmente porque a él le interesa la contradicción en sí y por lo común ese es uno de los temas principales en las tres obras que he leído de él, pues no he leído V, pero en Contraluz y en El arcoíris de gravedad y en Al límite se juega con esta idea de el horizonte de los antónimos. Es un juego de por sí de antónimos, pero tiene una trama y tiene un centro y tiene un personaje. Las tres novelas tienen personajes y no tienen arcos satisfactorios o fáciles para ellos, pero tiene una línea narrativa, es decir, se puede resumir. Yo creo que la mayor parte de esta novela, Ulises de Joyce, no se puede resumir y es algo que vi en la guía de lectura muy a menudo, una sección en paréntesis que esencialmente decía como que esta parte es Joyce esencialmente rindiéndole tributo a esta obra no muy reconocida de Oscar Wilde, en donde imita el estilo y por 50 páginas no carga ningún tipo de lucidez o coherencia. Es decir, yo creo que Joyce carece de lucidez, mientras que a Foster Wallace sí le encuentro lucidez
y en particularmente a Pynchon más que nadie. Pues yo creo que Pynchon es superior a Foster Wallace, esa es mi opinión personal, yo sé que mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero creo que Pynchon es superior a Wallace. Y los tres han escrito obras que yo pienso que también tienen el mismo propósito de ser artefactos de estudios. Y nada más. Creo que el que mejor cumple con esa meta, además de la meta de escribir una buena novela y entretener, sigue siendo Pynchon. Opiniones. No he leído tanto como para dar esa opinión, la verdad. No podría decirlo. No, pero bueno. Yo todavía me sigo inclinando más por Foster Wallace y eso, repito, leyendo nada más sus cuentos, que hubo un momento donde fue igual, después de ver el video, porque yo estudié muy poco de él en la escuela, o sea, si acaso fueron 3 cuentos los que tuve que leer en la escuela, pero fue después de ver el video que hiciste con Valeria, que a mí lo que decías del final, como el principio con el final, que tenías que recordarlo, eso me encantó. Y fue como dar ese brinco, ese salto de fe, ¿no? Vi todos sus libros de cuentos y pensé, "Bah, ¿qué más da?". Y sí, la verdad es que puede que sea muy diferente a sus cuentos, no lo sé. Tengo muchas ganas de leer La Broma Infinita, pero tal vez no pueda dar esa opinión ahora mismo, y sobre todo también porque no he leído mucho de Pynchon, solo he leído 2 libros, el de V, que es el que todavía tengo, y el que quiero releer, porque me parece que ese sí es de esos libros que tienes que volver a leer pronto. Era una opinión subjetiva, pues lo quería mencionar por contexto porque durante mi lectura de Joyce pues encontré muchísima influencia y muchísima conexión entre estos tres autores. Por un momento se nubló la idea que tenía tan fija del posmodernismo, pues porque por un rato entendí claramente lo que era el posmodernismo y de repente leo el modernismo y entro al modernismo con Saul Bellow y con James Joyce y toda esa idea se desmorona. Y no fue hasta que di con esta clave que mencioné al principio, que era como el modernismo es en esencia la hipérbole del La esnovismo. pura pedantería. Pura pedantería, exactamente. Eran intelectuales, intelectuales, eruditos, conocedores, profesores, críticos, académicos, que decidieron esencialmente desarrollar su propio intelecto en la literatura y decir como, miren lo mucho que yo sé y miren lo mucho que yo conozco, miren todo, y siempre se enfoca también en la cultura alta, porque hay chistes obscenos y hay vulgaridades de vez en cuando, pero siempre hay un toque de cultura alta y de burguesía, pues la cultura burguesa. Mientras que el posmodernismo lo que hizo diferente, o una de las cosas que hizo diferente en el posmodernismo con Philip Roth, pues la primera novela de Philip Roth, trata sobre un personaje que no puede parar de masturbarse, que tiene una adicción a la masturbación. De eso se trata la primera novela de Philip Roth. Y la primera novela de Kurt Vonnegut, bueno, ya se me olvidó cuál es la primera, pero las novelas de Kurt Vonnegut tratan con personajes que están locos y son escritores de ciencia ficción, y las novelas de Pynchon tratan también con ciencia ficción y tratan también con películas alemanas y lo que se consideraba por lo común en esa época como cultura baja, series de televisión, programas de dating, cosas así, que se ve muchísimo en Kurt Vonnegut, mucho la televisión, se ve mucho la televisión en productores y directores y cosas así. Todo esto, los snobs del modernismo pues lo veían como algo burdo, algo vulgar, algo ajeno y algo que no merecía realmente ser retratado en la literatura. De la misma manera en la que el modernismo fue también una respuesta del romanticismo que trató de abarcar la pobreza y los sentimientos. Es decir, el romanticismo estuvo muy interesado en el sufrimiento humano, no en recuperarlo, no en recuperar el sufrimiento, no en mejorarlo, no en salvar a otras personas, sino solamente en retratarlo y verlo de lejos y ver lo bello que es el sufrimiento de lejos, porque eso fue el es decir, cada movimiento al fin y al cabo termina siendo una reacción de repugnancia hacia la anterior. Pues primero alguien hace una obra que se basa en los sentimientos, después otra persona hace una obra que se basa en la mente, después otra persona hace una obra que se basa esencialmente en destruir todo lo anterior. Pues siempre sucede como que el mismo ciclo y así nace lo nuevo. Me parece interesante. Bueno, creo que en este punto no sé si puede decir que este tipo de movimientos o corrientes literarias pueden seguir existiendo. Me lo he preguntado porque ya pasamos realmente por todo. Sería como, no sé, puede sonar estúpido, pero enfrentar un periodo en el que ya no va a haber nada que podamos nombrar como algo nuevo porque va a ser una mezcla de todo lo anterior. Una parte es como lo que te decía de Bolaño, que la nueva literatura tenía que ser más ágil, que tuviera ensayos, monólogos, los diálogos, que creo que es algo con lo que se está experimentando ahora. Pero bueno, esa es mi idea. Y te iba a decir que
recuerdo lo que dije en el video de Saúl Velo, y después de leer a Joyce, me retracto. No era tan pedante Velo, y ahora que lo comparamos con Joyce, creo que es el más pedante y el que tenía la necesidad de que se dijera, sí, leíste todo, ya no escribas más. Acaba la novela ahí. Y ahora la verdad es que ya no sé si tengo las mismas ganas de leer Finnegan's Wake. Sí, Por fin lo conseguí y yo creo que va a ser de los que se van a quedar para el futuro. Porque no, fue una carga enorme leer Ulises. Es lo que digo, si lo puedes leer poco a poco, no sé, 2, 3 páginas diarias, como lo que estoy haciendo con las olas de Wolf, que aunque las olas lo hubiera leído a la velocidad que leí pues siento que las olas lo habría disfrutado de la misma manera en la que lo estoy disfrutando ahora mismo. sí, yo tampoco recomendaría Ulises, la verdad. Y con lo que Que dice, lean el último capítulo, como tú dices, funcionaría como un buen cuento. sí, que lean el último capítulo, exacto. Yo creo que funciona perfectamente, es autoconclusivo, yo creo que se entiende también, creo que se puede apreciar. Sí. Aprecia, pues. La verdad es que, como digo, a mí me llama mucho la atención las diferencias generacionales. Ese es un tema en particular que a mí me gusta muchísimo entre boomers, Sí. perdida, posmodernismo, modernismo, romanticismo, vanguardia. Es decir, me llama mucho la atención ese tema en particular, visto desde todo lente de los medios que conozco y los que desconozco también, y la política también, cómo se desarrolla y cómo cada generación abarca una política diferente y transforma la anterior. Y creo que hoy en día, bueno, lo que la gente dice es que estamos en un constante desarrollo de lo que menciona Bolaño y lo que acaba de mencionar usted, pues la novela esta del futuro, que es la que estamos viendo, que surge hoy en día. Esta novela es, y detesto el nombre, pero se llama postmodernismo. Pero hoy en día vivimos en el postmodernismo de la literatura. Supuestamente, eso es lo que dicen muchas personas que se dedican a este tipo de cosas y que yo no sé quién coño les paga, pero hay gente que se dedica. Pero estamos viviendo en el postmodernismo. Detesto el nombre, por favor alguien cambie el nombre. Es decir, yo tampoco quiero decir que viví en el postmodernismo, por favor encontramos un mejor nombre que el postmodernismo, pero el postmodernismo en el que vivimos hoy es en esencia también una reacción al cinismo y a la apatía que se resaltó, y al pesimismo que se resaltó en el postmodernismo, pues porque el modernismo presentó ideales muy sólidos y muy verídicos para ellos, pues muy rectos y muy estereotipados, cosas como la solidaridad y el patriotismo y la amistad y la lealtad. Y de repente el postmodernismo dijo como que, pero somos todos unos hipócritas y nadie sigue estos ideales, y en realidad son ideas vagas que no constituyen nada y la moralidad es ambigua. Y llegó el... Es que como dices, es una reacción. Es una reacción, exacto. Pero entonces ahora y esto fue algo que se desarrolló por la segunda mitad del siglo XX, el posmodernismo, pues por 50 años, hasta que en el 2001, según tengo entendido, acabó el posmodernismo y todo se literalizó gracias a los atentados del 11 de septiembre por Al-Qaeda. De repente el mundo entero cambió de un momento a otro, la literatura se literalizó, ahora seguimos todos la palabra literal por muchos años, y ahora lo que está surgiendo después de esta literalización es un nuevo movimiento que se llama postmodernista, y el postmodernismo está basado también en una nueva idea que se llama la nueva sinceridad, que trata de sobrellevar el cinismo utilizando el mismo estilo que el postmodernismo. Es decir, cómo encontramos verdaderos ideales ahora que ya sabemos que los ideales estos que seguían los boomers eran falsos. Entonces, hay un nuevo movimiento literario y en el cine también que se llama La Nueva Sinceridad, que es parte del postmodernismo, y se ve en la comedia también, como un show de comedia que acaba de estrenar en Netflix, que me encantó y es buenísimo, que se llama Bo Burnham Inside. Ese show es postmodernista porque agarra el estilo y la estructura del postmodernismo, pero trata de abarcar algo que llega un poco más allá. Es decir, trata de llegar a un verdadero ideal. Es decir, los postmodernistas no son tan cínicos y tan pesimistas como los escritores del postmodernismo. Y esto se ve en la literatura moderna de Pynchon, porque Pynchon fue un escritor postmodernista, el escritor postmodernista de la década de los 60s y los 60s en Estados Unidos. Y hoy en día yo diría que Pynchon lo que escribe hoy son novelas postmodernistas. Son postmodernistas porque ofrecen el mismo mundo pesimista, antagónico, destructivo, pero al final siempre ofrece verdaderamente un honesto y sincero ideal. Hay sinceridad,
hay algo genuino al final de estas nuevas novelas de Pynchon, es decir, él ha evolucionado con los tiempos, quizás subconscientemente. Pues. Lo que digo es que yo creo que esto no se va a detener nunca. Como dije, espero que siempre que le cambien el nombre al postmodernismo, siempre va a ser una reacción a lo anterior o una mezcla de lo anterior. Van a agarrar los elementos de lo anterior, van a ver cómo pueden diferenciarse para que encaje mejor en su propia época. Yo creo que este momento del coronavirus cierra los últimos 20 años que postmodernismo o no postmodernismo. Es decir, aquí se cierra un momento indudablemente, y aquí comienza otro. Esta nueva generación va a tener otra nueva idea totalmente distinta de la anterior. Por favor, no le pongan postmodernismo. Por favor, encontremos una nueva palabra. Podemos encontrar una nueva palabra. Hipermodernismo. Hipermodernismo. Aquí en Dialéctica, el nombre del nuevo movimiento mediático y literario. Todo eso que mencionaste, debo decir que lo encuentro en V de Pynchon. O sea, he leído 2 novelas, pero todo eso que dijiste está en V. ¿No lo has leído, verdad? No lo he leído. ¿Ya la leíste? No. Bueno, me hubiera gustado que me dijeras algo sobre eso, pero sí, todo lo que mencionas sobre Pynchon, sí, creo que está en V. Creo que es la mejor manera de explicar. No sé qué, porque no conozco qué novela publicó primero, pero... Yo creo que vi su primera. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces las demás, si mantienen esa evolución, deben de ser todavía mejores en ese sentido, porque eso que mencionas está ahí. O sea, tienes que leerla por eso, porque está ahí. Sí, tengo que leerla. Yo voy a leer todas las novelas de Pynchon eventualmente. Aquí les dejo a los públicos de Dialéctica nuevamente el enlace a la cuenta de PayPal. Den like al video, suscríbanse y aporten a PayPal. Wow, mira esa portada. ¿Puedo verla de nuevo? Es de Tusquets. Sí. Wow. A mí me encantan las ediciones de Tusquets. Me parece que es como la editorial más chiva del mundo. Es muy buena. Sí. Es muy buena y sí, creo que es su primera novela. Sí, es su primera novela. Vi su primera novela. Su segunda novela es El arcoíris de la gravedad y su tercera novela es Crying Lot of la subasta del lote 49. Al límite también me llama mucho la atención de Pynchon. Al límite es sensacional. ¿Sí? Sí, yo la tengo ahí. Esa es su última novela y es una novela postmodernista, pues. Es decir, es un escritor que tiene ya casi 90 años escribiendo literatura que yo creo que Al límite es la mejor novela millennial que yo he leído en mi vida. Y la escribí un boomer. ¿De qué año es? La novela millennial, es decir, es una novela de mi generación. Es una novela que tiene referencias a Dragon Ball Z, a videojuegos, a Grand Theft Auto, a los videojuegos de la época, a las películas de la época, a tarjetas de Pokémon. Es decir, es una novela millennial. No me jodas, no te lo creo. Sí, te lo juro por Dios. Es la mejor novela millennial que yo he leído en mi vida. Es decir, yo leí esa novela antes de saber quién era Pynchon, y a mí lo que más me sorprendió fue enterarme de que Pynchon tenía como 85 años de edad. Yo pensé que Pynchon era alguien relativamente joven, pues yo no sabía ni mierda de literatura cuando la leí, pero yo estaba pensando como, esta novela obviamente la escribió alguien como de 35, 40 años, pues no puede ser que este tipo... 85 años y está escribiendo sobre tarjetas de Pokémon y videojuegos y Grand Theft Auto y Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco. Eso es imposible. Pynchon es del 37, o sea... Tiene 80 años por ahí, pues, algo, un poco más. No sé qué es. Sí, Al límite es una excelente novela y los pinchonianos me van a llevar la contraria porque los pinchonianos no gustan de Al límite, pero a mí me encanta Al límite y yo voy a seguir defendiendo esa novela. La voy a seguir defendiendo, ya voy a mantenerme firme en esa postura. Pues los pinchonianos nos dicen como, es demasiado comercial, es Pynchon going woke. La gente dice como, es super woke, que trata de ser millennial, pero es porque los pinchonianos tienen la edad de Pynchon. Entonces Pynchon escribe una novela. Ya están en la edad de odiar todo. Exacto. Y Pynchon escribió una novela para nuestra generación. Y obviamente los pinchonianos que tienen la edad de Pynchon o son generación X o por ahí dicen como, esta novela es mala, porque yo no sé qué es Dragon Ball. Yo entiendo esto, no me gusta. Pero bueno, a mí de todos modos me parece que El arcoíris de la gravedad sigue siendo mejor, pero a mí me encanta El límite, me encanta Contraluz también. Es decir, Pynchon es uno de esos autores creo que El arcoíris de la gravedad tiene el mismo peso para mí de imponerse que La broma infinita, pero tengo que decir que estas 2 novelas estaban en la lista de 2666 de novelas imponentes.
en la que está también, por ejemplo, los hermanos Karamazov. Exacto. Pero que ahora que ya leí Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov ya no me da como esa inseguridad de es una novela grande a la que te tienes que enfrentar. No, o sea, después de leerlo, Crimen y Castigo, sé que los hermanos Karamazov va a ser una lectura que voy a disfrutar. No tengo duda, sobre todo porque ya leí una parte del Gran Inquisidor y el Gran Inquisidor que pertenece a los hermanos Karamazov es una delicia. O sea, me parece brillante esa parte. Leí El Jugador, tengo El Idiota para leer, entonces yo creo que leyendo El Idiota voy con los hermanos Karamazov. Sí. Y después con El Arco Iris de la Gravedad tengo que hacerlo, Al Límite también tengo que leerla. Yo creo que de todas las que menciona, la más disfrutable es Los Hermanos Karamazov. Es también la más antigua de todas y es a la vez la que más se puede disfrutar sin un tipo de dolor de cabeza, pues, porque también La Broma Infinita es una novela que es pesadísima y Los Hermanos Karamazov también, pero no tanto como las que menciona, pues El Arcoíris de la Gravedad tampoco. Yo creo que la mejor de las que menciona es los hermanos Karamazov también por esa misma razón. Y bueno, y volviendo al tema, para cerrar el episodio, estas son novelas también enormes, complejas, difíciles, como el Ulises, y estas novelas, a diferencia de Ulises, pienso yo, contando también aquí 2666, Arcoíris de la Gravedad, Broma Infinita, Los Hermanos Karamazov, y todas estas obras enormes, pues porque yo tampoco he leído Guerra y Paz, pero bueno, la tengo que leer, pero asumo que Ana Karenina. Ana Karenina tampoco la he leído, pues. Pero mi punto es que este tipo de obras magnánimas, enormes, que están supuestas a ser sublimes y a destruir parámetros y destruir fronteras de la mente y del lector, cambios de paradigma en su era y para siempre, para ser estudiadas, para eruditos, todas son increíbles y todas valen la pena ser estudiadas y ser leídas una y otra vez. Yo planeo volver a leer Los Hermanos Karamazov a pesar de que ya lo leí 2 veces, excepto Ulises. Aunque Ulises, aunque Ulises de todos modos la vamos a volver a leer y quién sabe si de aquí a 10 años, cuando volvamos a hacer otro episodio, una retrospectiva de esta novela, quizás cambiemos de opinión. Mira, hay que leer una página diaria y cuando terminemos hacemos otro episodio. Exactamente, exactamente. O sea que en En 800... 2 años y medio más o menos. Exacto, en 2 años y medio. Exacto, es cierto, 800 días. ¿Vale? Acepto el reto. Sí, perfecto, excelente. Últimos comentarios, César. Seguramente, repito, esa gente que cree que sabe todo y que son eruditos de YouTube va a decir que soy un estúpido por decir que no lo disfruté. Claro que sí, campeones. Pero si alguien tiene este libro en su casa, yo recomendaría que lean el último capítulo y dependiendo de lo que encuentren ahí, decidan si leerlo o no. Y si deciden hacerlo, disfrútenlo, tengan paciencia. Creo que debe ser una novela que se tiene que leer con lentitud, que se tiene que dejar procesar, no porque sea compleja, es porque tiene mucho de nada. No voy a dejar de decir eso, tiene mucho de nada. Joyce no es Virginia Woolf. Si Virginia Woolf se equivocó en algo fue precisamente en eso, en decir que si alguien hacía algo, lo que ella hacía mejor que ella era Joyce. Es en lo único que creo que se ha equivocado Virginia. Son mis últimos comentarios. Sí, obviamente acabo de aceptar eso de leer una página diaria y cuando acabemos volver a leerlo, a hablar de él, lo voy a hacer, pero ya sé a qué me enfrento. No es lo mismo que no sepas si merece la pena o no, a cuando ya sabes qué te vas a encontrar y cómo te lo vas a encontrar. Entonces, si quieren seguir con esa cúspide de la pedantería y conocer a un escritor realmente pedante, Joyce. Claro, pero hay escritores como Fitzgerald o Beckett o Virginia Woolf que cumplen con esta meta de la pedantería Que y merece la pena. merece la pena, exacto. Esa es la diferencia, pues. Es decir, si uno va a leer algo Sí. que es pedante, bueno, que me traiga también un buen argumento, es decir... Exacto, sí, porque es a lo que voy. En Virginia Woolf se encuentra el argumento, se encuentran los personajes y es algo que también tiene Hemingway, que Hemingway también me parece un genio. Y por ejemplo, el inicio del Viejo y el Mar me parece súper denso porque es como si te quisiera presumir la manera en la que puede escribir detallándote esos primeros contactos con sus personajes, ¿no? O sea, es hermoso, es sublime, pero obviamente es una muestra demasiado larga de lo que estás viendo. Fitzgerald, yo creo que la psicología de sus personajes es lo más grande que tiene. Hermosos y Malditos es una bestialidad de novela. El Gran Gatsby es incomparable. El curioso caso de Benjamin Button, 40 páginas que destruyen la película de Fincher. No sé, creo que
tienes razón en eso. Es pedante, pero se encuentra todo. El Orlando de Woolf, no sé, podríamos seguir hablando de eso y de eso. Ya mencionamos también a Cortázar con Rayuela, ¿no? Entonces hay muchos escritores que consiguen lo que Joyce no pudo. Y todos los escritores que usted menciona, pues, pertenecen precisamente al mismo movimiento que también ya creo que hemos caído bajo quizás la noción. Somos Joyce hablando de ese movimiento literario. Exacto. Lo criticamos y caímos en lo mismo, no puede ser. Bueno, si quieren saber qué se siente leer a Joyce, es como escucharnos hablar de una corriente literaria durante 1 hora y repetir lo mismo y mencionar a los mismos autores. Eso es leer a Joyce. Si pudieran con esto, lean. Bueno, sí, últimos comentarios míos. Yo al fin y al cabo, si le tengo que poner un puntaje, le pongo quizás un 8 un 8 de 10. La disfruté en particular por los últimos capítulos. Pienso que es una novela que mejora, pero sí, también estoy de acuerdo con todo lo que dije anteriormente y toda la crítica, también su crítica también al respecto. Todo está fundado también en hechos, pues no es una novela que merece realmente el éter o el aura que ha recibido a lo largo de los años como la gran obra anglosajona, al menos de que esto sea lo mejor que puede producir, lo cual ya sabemos que no es cierto. Pero sí, yo creo que usted conoce más de los contemporáneos de Joyce que yo. Me percato, pues conoce a Virginia Woolf y a Fitzgerald bastante bien, ha leído Rayuela 8 veces, 6 veces. 7. 7 veces, ha leído Rayuela 7 veces. El año que viene es la 8ª, porque es mi libro de cabecera, pero 7. Pero bueno, me acuerdo que Faulkner decía que la mejor novela del siglo XX era Los Buddenbrook de Thomas Mann. Estoy en el proceso de leerla. No sé si sea para mí la mejor novela del siglo XX porque existe Virginia Woolf y es de mis más grandes referentes, igual que Cortázar, pero bueno, Virginia Woolf. Pero sí, hay mucha gente que tiene Ulises de Joyce como la gran novela del siglo XX. Y creo que no, o sea, no. Hay pocas cosas con las que pueda coincidir con esta novela. Repito el último capítulo, pero igual yo no la recomendaría. Ahora entiendo a Viviana cuando hablamos de hacer este episodio y dijo, no, gracias, hablen ustedes. Sí, exacto. Lo entiendo perfectamente. Y no entiendo por qué vamos a leer una página diaria, pero bueno, ya el reto está aceptado y esperen el video en 2 años y medio, si no morimos. De todos modos, yo sigo muy fascinado pues por el movimiento y por los contemporáneos de Joyce, la gente que escribió durante su era. Pues estoy muy interesado también en la literatura de Beckett, estoy interesadísimo en leer. Tienes que leerlo. Tengo que leer a Gatsby, tengo que leer a Virginia Woolf, tengo que leer a Beckett, tengo que leer, bueno, todos los que hemos... A Thomas Mann también. A Thomas Mann hay que leerlo también, exactamente. A todos los que han mencionado también los tengo que leer. Así que aquí en Dialéctica, suscríbanse, vamos a seguir hablando sobre esos autores, quién sabe cuándo, pues, pero eventualmente, cuando tenga liquidez económica, voy a comprar una pila de libros del movimiento o de la era de Joyce, pues, porque la verdad es que me llama mucho la atención el esnovismo, pues, para leer, pues, porque tampoco es que sean malas, digo, son obras brillantes, incluso con la pedantería, pues, la pedantería yo sé que no las hunde, a diferencia de... Yo la verdad no llamaría brillante a Ulises de Joyce. No, yo tampoco. A dublineses, sí, sin duda. A dublineses sí son brillantes. Llevo como una lista de mis mejores lecturas y ni de chiste va a estar Joyce en esa, porque leí Expiación de Ian McEwan, leí Crimen y Castigo, leí la novela de Jonathan Franzen, no recuerdo cómo se llama, leí Esperando a Godot, La Náusea. O sea, leí grandes obras que ninguna... Es más, para decirlo así, el cuento de Un caso de lo más extraordinario de Henry James lo dejaría por encima de Ulises, que sí, es un cuento muy, muy, muy bueno, porque obviamente es buenísimo, me encantó, pero no es nada complejo, nada que exija demasiado, y aún así seguiría dejando ese cuento que me fascinó por encima de Ulises. A mí también me sorprende el hecho de que Ulises tampoco encaja ni en mi top 5, Ulises no está ni siquiera en el top 10. Arcoíris de la gravedad es el número 1, que igual spoiler para el video del próximo año, y número 2 es probablemente la peste de Camus, y no sé cuál sería la número 3. Y como dije, ya no tengo ni siquiera mucha ilusión de leer siquiera dublineses, a pesar de las recomendaciones suyas y las de Viviana también, pues, que ya me han recomendado y me han dicho que dublineses es extraordinario. Prefiero leer muchas otras cosas de contemporáneos de Joyce, leer a los otros y luego quizás leer dublineses. Pero bueno, voy a cerrar el episodio, ¿le parece? Sí, por supuesto. ¿Tiene algún otro comentario antes? ¿Quiere promocionar algo?
No, lo único que quería decir era eso, que no estaba ni siquiera en mi top 10, pero ya, yo no me quiero quemar mi spoiler de cuál es mi número uno hasta fin de año. Porque, no, es que eso es lo interesante. Estamos en junio, o sea, deja eso, estamos en junio, Puede cambiar. puede cambiar. Porque yo cuando leí Crimen y Castigo, pensé que iba a estar en un lugar, y luego leo a Franzen y dije, ¿qué Sí. acabo de leer? O sea, yo siempre juré que leyendo a Dostoyevsky iba a ser de los mejores, y me encuentro con Franzen. Sí, Dostoyevsky fue el mío del año pasado, ¿cierto? Sí, Sí, con Crimen y Castigo, ¿no? exactamente, fue número uno, sí. Todavía estoy de acuerdo con eso. Que voy a cerrar el episodio, pues ya, listo. Sí, sí, sí. De acuerdo, cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Estamos preparando episodios para La Peste de Camus, Macbeth de William Shakespeare, Muerte en el Nilo de Agatha Christie, El Otoño del Patriarca de García Márquez y mucho, mucho, mucho más. Mil gracias a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.